Halo el latido pacífico del corazón de un espartano 51-60 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51 Jon se puso firme mientras Tel, el almirante Odd y el resto de los líderes tomaban asiento en las sillas que habían traído. Su equipo de Double Trouble rodeó el lado humano / élite de la mesa, parados cómodamente y sin armas. Los élites y los humanos fueron intercambiados, espaciados de tal manera que permitiría a los líderes huir entre ellos si fuera necesario. Jon estaba en la cima de la herradura, justo detrás del almirante Ood. El camarógrafo y Louise estaban a un lado. Tenían órdenes de evitar llamar la atención. Sería difícil explicar a los brutes que era una cámara y por qué era necesario mantener informado al público en el planeta de origen de los humanos. Los brutes aparecieron rápidamente, con el jefe de guerra a la cabeza. Gruñó y se agachó sobre sus ancas, al igual que los jefes que estaban detrás de él, cuando se acercó a la mesa. Jon sabía que era un insulto en su cultura, pero a los humanos y a los élites no les costó nada ignorarlo. El jefe de guerra bramó, golpeándose el pecho con un puño y gruñó en el lenguaje gutural de los Giralanare. El traductor atado a su cabeza habló por él, proyectando palabras completamente desprovistas de emoción. «Estamos aquí. Hablaremos», dijo robóticamente. «Este que está ante ti es el jefe de guerra» y no podía pronunciar el nombre. Famoso por haber matado a muchos Sangheili y humanos en sus gloriosos años de liderazgo. Quienes lo acompañan son jefes, los más valientes y fuertes de las manadas Giralanare. Jon no sabía por qué el bruto hablaba en tercera persona. Tal vez era solo el traductor. Jon se movió, ya incómodo cuando el olor no bañado de los brutes llegó a su sensible nariz. El jefe de guerra le rugió, dio un paso adelante y se puso de pie en su altura máxima de 3 metros. «Tú». La voz del traductor era monótona, por lo que no produjo el mismo efecto. El jefe de guerra echaba espuma por la boca. El demonio viene a las conversaciones. Es una máquina de guerra. Has traicionado estos acontecimientos tan vergonzosos. Jon se volvió hacia su propio traductor y dijo con calma, antes de que Odd pudiera dirigirse al jefe de guerra. Gran jefe de guerra, vengo simplemente a estirar las piernas. El sutil insulto pasó desapercibido para los brutes. La aparente súplica de Jon, llamándolo honrado, fue muy bien recibida por el egocéntrico alienígena, y logró que el brute volviera a ponerse de cuclillas, evitando la crisis. Los soldados de Double Trouble se relajaron sutilmente en torno a su líder. Estamos aquí para hablar sobre las fronteras y territorios de los leales al pacto y de los humanos / Sangheili, dijo rápidamente Odd, haciéndose cargo de la situación. Es nuestro deseo vivir en paz con los de su especie, jefe de guerra. El bruto gruñó y agitó sus gigantescas patas mientras gritaba una respuesta. La paz es para los débiles, dijo entrecortadamente el traductor, claramente teniendo problemas para encontrar las palabras apropiadas. Los honorables guerreros del camino requieren tu total obediencia a nuestros reyes. Regresarás al brillante camino de los precursores, Sangheili, honrado como eres de caminar dentro de su luz, aunque el peso de tu herejía al destruir a uno de los santos los anillos sujetarán tus pies cuando el camino sea nuevamente recorrido. Los humanos eliminarán su presencia de la galaxia, apestando como lo hacen en las narices de los santos Forerunners. La neutralidad no te costará nada, continuó Odd con firmeza. Estamos dispuestos a ser bastante generosos en nuestras condiciones. Solo deseamos un viaje seguro, el reconocimiento de nuestra propiedad de los planetas que fueron cristalizados durante la guerra y la paz entre nuestras razas. No tendremos intercambio económico entre nuestras especies. Puedes ignorarnos y continuar tu glorioso camino siempre y cuando evites todo el espacio ocupado por el UNSCO los Sangheili. Los Forerunners dan sus gloriosas espaldas a aquellos que no siguen su camino, gruñó uno de los caciques. El jefe de guerra se giró con un gruñido y le gritó al bruto más joven, quien se encogió de miedo al instante. Este considera inaceptables vuestras condiciones. Es imposible que los humanos comprendan la verdad de la gloriosa luz de los Forerunners. Está claro que también habéis contaminado a los débiles Sangheili. Los élites del grupo se erizaron. Los ojillos brillantes del jefe de guerra brillaron. Todo este universo pertenece a los Forerunners y a sus sirvientes mientras recorren el camino que se les ha trazado. Tel habló en voz baja. Te han llevado por mal camino, poderoso jefe de guerra. Jon notó que la adulación era muy útil para los brutes cuando el jefe de guerra se enderezó, inflando el pecho mientras gruñía.
El más sagrado de los precursores no pretendía que los anillos sagrados se utilizaran para purificar el universo y mostrar el camino. Son armas que solo se pueden usar si los Flood más impíos escapan de sus prisiones. El verdadero camino se encuentra en la luz y la gloria de una civilización avanzada, libre de guerra, terror, hambruna y todos los males que plagan la vida. Son mentiras heréticas, susurró el jefe de guerra. El oráculo sagrado le dijo personalmente a este que los anillos sagrados son artefactos de los antiguos precursores, reliquias de su glorioso poder y verdad. Iluminan el camino y muestran a los fieles el camino hacia la salvación y la gloria. Los jefes gruñeron en señal de acuerdo. John se estaba cansando de los discursos floridos mientras el árbitro y el jefe de guerra comparaban los escritos de los Forerunner. Claramente todavía creían en los Forerunners como dioses, aunque también con un poco de cinismo. El jefe de guerra estaba absolutamente convencido de que los halos estaban destinados a guiar a los fieles a un paraíso. Si los Forerunners querían que los anillos fueran usados como luces de la verdad o como armas de destrucción no es asunto de estas discusiones, dijo finalmente Odd bruscamente. Tel se echó hacia atrás ligeramente, reconociendo el punto. Esta es una oportunidad diplomática para que los Giralanare, los humanos y los Sangheili demuestren que pueden vivir en paz. ¿No afirman sus Forerunners que la paz es la forma más elevada de civilización? De hecho, retumbó Tel. Estar en paz es estar con los Forerunners. Muchos guerreros alcanzan esa paz justo antes de morir en una batalla gloriosa, defendiendo los valores de los dioses Forerunner mientras buscan el camino hacia la verdad y la iluminación. La paz es para los débiles. Todo esto lo sabe Giralanare, desde el bebé hasta el adulto. Yo no estaba muy seguro de cómo se reproducían los brutes, pero a juzgar por la pausa del traductor justo antes de bebé, no era como los humanos. Se estremeció mentalmente al pensar en la brutalidad de los brutes desatados en un ritual de apareamiento. Los Forerunners querían que todas las criaturas sintientes siguieran sus gloriosos pasos. Si ellos mismos no pueden ver la luz, ¿no es una bondad mostrarles a las criaturas ciegas cómo ver? ¿No es un acto de bondad poner a aquellos a quienes no se les puede obligar a ver? ¿Ver cómo salir de su miseria? Lo que una criatura dice ver, otra lo interpreta, argumentó Tel. Hay quienes no seguimos tan ciegamente los escritos traducidos como lo fueron los traidores Anshium. Los Forerunners también elogiaron la inteligencia, ¿y qué es la inteligencia si no se utiliza para pensar por uno mismo? Ood negó discretamente con la cabeza. La conversación estaba volviendo rápidamente a la discusión religiosa. Él interrumpió sutilmente. Como decíamos, los humanos reclaman los siguientes planetas. Eran nuestros antes de la guerra. Miles de millones de nosotros morimos en ellos y los defendimos valientemente. Los recolonizaremos. Recitó una larga lista de planetas, todos los que habían sido cristalizados o abandonados durante la guerra. Además, los Sangheili reclaman los siguientes planetas, incluidos Sangelios y Balao. Los Ungoi se han aliado con los Sangheili. Tel enumeró una lista bastante más corta de planetas, la mayoría de los cuales, como sabía John, se utilizaban como plataformas mineras. No dictaréis los términos de vuestra ignominiosa paz, gruñó el jefe de guerra. Obedeceréis las órdenes de los precursores. Nosotros seguimos sus instrucciones y somos sus sirvientes. Si elegís apartar la mirada de la luz, encontraréis la oscuridad amenazándoos y os devorará por completo. La luz de la verdad de los Forerunners brilla en todas las direcciones, jefe de guerra respondió Tel con calma. Nuestras condiciones son absolutas. Si eliges no ver el camino superior de la inteligencia, te encontrarás en vergüenza. El glorioso camino se desvanecerá bajo tus pies si te vuelves en contra de las verdades Forerunner de paz e inteligencia. Así habla el árbitro, según lo designado por los Anshium y los mismos Forerunners. El árbitro marcado con el símbolo de la herejía, siseó el jefe de guerra. Tu herejía detiene tus pies, blasfemo. No eres digno de llevar el símbolo de los honorables Forerunners. Mi vergüenza es que luché durante tanto tiempo por las mentiras de los Anshium, creyendo que seguía el camino más glorioso de los Forerunners. Pero ellos han torcido el verdadero propósito del camino. Solo buscan su propio poder y avance. Amenazan humanidad porque es la única raza que vive fuera de su influencia y resistirá hasta el último hombre, mujer y niño. El jefe de guerra se puso de pie, golpeándose el pecho con las manos y rugiendo un desafío. ¿Cómo te atreves a ensuciar el aire con tus sucias mentiras, hereje? Él bramó. Una vez más, el traductor hizo un muy mal trabajo al transmitir el tono del bruto, pero el propio jefe de guerra estaba haciendo un buen trabajo. Tranquilicémonos todos, sugirió Ood.
Estamos aquí para negociar un tratado entre los leales del pacto y la alianza Sangeili, un Goyi humana. Su religión no nos importa. Tenemos varias de las nuestras, dedicadas a seguir el mismo camino de iluminación. El bruto resopló, todavía de pie. Hablas de paz como una puta lisiada, gruñó el bruto. Obviamente, el traductor había luchado por descubrir cómo presentar las palabras de Hiralanar. Solo en la guerra un verdadero guerrero puede encontrar la gloria y la verdad. Solo con la sangre de herejes y blasfemos se puede seguir el camino. Veo que no estamos de acuerdo, dijo Odd en voz baja. Tal vez continuemos la discusión más tarde. Por favor, considere discutir nuestros términos, jefe de guerra. Significaría que se salvarían muchas vidas en ambos lados si pudiéramos llegar a un acuerdo pacífico. Más vidas para recorrer su camino hacia la iluminación. Odd se puso de pie y les dio la espalda a los brutes, presentando sin darse cuenta un desafío al jefe de guerra. John vio los músculos del brute flexionarse e instintivamente avanzó, colocándose entre los brutes y el almirante. Miró al gran bruto con calma mientras estaba de pie y se elevaba casi 1 metro por encima de él. ¿Te atreves a desafiarme? El jefe de guerra rugió de nuevo, golpeando el suelo con fiereza. El traductor casi hizo reír a John, ya que hizo que el brute sonara quejoso. Ya he matado demonios antes. El jefe de guerra infló el pecho y avanzó con paso decidido por su lado de la mesa. John se enfureció. Toda la arena se llenó de silencio. Encendió los parlantes y habló en voz baja. Los jefes caen fácilmente ante los demonios. Los jefes no son rivales para los jefes de guerra, gritó el bruto. Quizás tome tu cabeza para montarla en mi casa junto a tus hermanos. Hubo un silencio absoluto en la arena. Odd se quedó mirando. Seguramente John no era suicida, pero el espartán estaba siendo incitado a caer en una trampa. El jefe de guerra pesaba al menos 200 o 300 libras más, por no mencionar muchísimo más fuerte y alto. Sin embargo, la voz de John era tranquila cuando habló. Estas discusiones son por la paz entre nuestras razas, le recordó el espartán al jefe de guerra. Se dio la vuelta y activó su cámara dorsal para vigilar al butte. Al otro lado de la mesa, el jefe de guerra lo miró fijamente y luego estalló en una profunda carcajada. ¿Tú, demonio insignificante? ¿Te atreves a desafiar a un jefe de guerra? Muy bien, entonces. Te descuartizaré miembro por miembro y me daré un festín con tus entrañas. El jefe de guerra bramó y atacó. El espartán rápidamente interceptó el ataque, agarrando al brute y arrojándolo hacia atrás desde el lado humano de la mesa. Saltó sobre la mesa para mantener al jefe de guerra alejado de los humanos mientras volvía a enfrentarse a su enemigo, desviando la atención del bruto del almirante y los otros humanos. Golpeó cuando el brute blindado pasó a su lado, su puño rebotó en la gruesa armadura. Se deslizó hacia un lado y dio la vuelta, enfrentándose al bruto mientras este se lanzaba hacia él nuevamente. John guardó silencio, preparándose mentalmente. El jefe de guerra era, sin duda, el brute más grande con el que se había topado John. Los jefes retrocedieron, formando un semicírculo. Lentamente, incitados por los Sangeili a hacer lo mismo, los humanos rodearon al jefe por el otro lado. El jefe y el jefe de guerra se miraron fijamente. No había nada que hacer ahora excepto terminar el duelo. El jefe de guerra estaba sediento de sangre. John no reaccionó cuando el jefe de guerra comenzó a golpear el suelo. Los jefes de guerra comenzaron a tocar el suelo ellos mismos, aparentemente de manera ritual. John se agachó y le dijo a Cortana que se callara para poder concentrarse. Podía sentir los ojos de Tel sobre él cuando el jefe de guerra se quedó quieto de repente, obviamente esperando un movimiento. John sabía que los brutes se volvían locos con facilidad. Eran incluso más letales cuando se comportaban así, pero también eran más propensos a cometer errores costosos. En lugar de mostrar agresividad, John simplemente levantó una mano e hizo una seña al brute para que avanzara, en un gesto insultantemente tranquilo. John se sintió completamente de nuevo en su elemento. Se enfrentaba a un enemigo claro. Lo estaba atacando. Tenía un propósito. Defenderse a sí mismo y a sus compañeros de equipo, destruir la amenaza y traer la paz con fuerza a las inestables relaciones. En secreto, John se alegraba de poder ser útil. Incluso si muriera, eliminaría al jefe de guerra, lo que probablemente resultaría en todo un desastre de guerra civil en el mundo natal del bruto mientras un nuevo jefe de guerra se abría camino hasta la cima. En cualquier caso, vivo o muerto, John estaría haciendo lo que mejor sabe hacer: proteger. El bruto envolvió una gran mano alrededor del hombro de John y lo arrojó al suelo. John se alejó rápidamente, consciente de que quedar atrapado bajo el bruto significaba una muerte segura.
Sin embargo, estaba un poco lento y el jefe de guerra le dio un puñetazo en el costado que le rompió las costillas incluso a través de sus escudos y armaduras. John pudo sentir la sensación pegajosa de la sangre en su pecho, y luego los inyectores de bioespuma de su armadura estabilizaron los huesos destrozados. John se movió de nuevo y golpeó con el puño la cara del jefe de guerra. El brute rugió de ira y dolor, escupiendo un diente. Detrás de su visor, John sonrió. El jefe de guerra se lanzó hacia adelante de repente, levantó a John por la cintura y lo apretó. John golpeó los hombros y la cabeza del brute mientras se detenía por un segundo y luego lo arrojó lejos, claramente dándose cuenta de que no sería capaz de romperle la espalda con una maniobra de abrazo de oso antes de que John le rompiera el cráneo. John sintió que caía al suelo y rodó, golpeando accidentalmente a un transeúnte, un jefe. El jefe gritó de rabia, pero no se movió y empujó a John hacia el círculo, donde el jefe de guerra atacó ferozmente de nuevo. John apretó los dientes, saboreando la sangre, mientras sentía que sus costillas comenzaban a colapsar. Su armadura inyectó bioespuma nuevamente, suficiente para mantener su cavidad torácica abierta y seguir respirando. Si sobrevivía, necesitaría un nuevo par de pulmones y probablemente algunas cosas más. Podía sentir la sensación húmeda que indicaba que estaba sangrando internamente en alguna parte. El jefe de guerra intentó morder a John mientras el Spartan le agarraba la cabeza y golpeaba su frente blindada hacia adelante, golpeando al bruto en un movimiento clásico. El bruto gruñó y luego comenzó a golpear los costados de John. El Spartan ignoró el daño que le estaba haciendo a su abdomen y golpeó la cabeza del brute. Tel observó la escena, preocupado. El Spartan era un verdadero guerrero. Ágil, fuerte, ágil y letal. Pero el jefe de guerra no se convirtió en jefe de los Giralanae por su buena apariencia. Tel observó a su amigo de cerca, notando las abolladuras bastante profundas que el brute le había infligido a su armadura. John gruñó cuando el brute lo golpeó con sus gruesos puños. Sintió que algo se quebraba en su pelvis y casi se tambaleó de dolor. Probablemente su hueso pélvico, pensó con tristeza, mientras empujaba al brute. La bestia se tambaleó ligeramente, claramente aturdida. El Spartan probablemente le había dado una buena conmoción cerebral. Hot se quedó mirando mientras el jefe finalmente emitía un sonido, un áspero rugido de desafío, y se lanzaba hacia el bruto, llevándolos a ambos al suelo. John estaba claramente flaqueando. La sangre se filtraba de su armadura. El bruto también sangraba por varios lugares. Los dos gigantes rodaron e intercambiaron puñetazos. John rodó sobre él por un momento y le dio ambos puños en el estómago. Sonaron 3 fuertes crujidos. El bruto rugió de dolor y furia, lanzando al Spartan más ligero, con armadura y todo, por los aires. John se puso de pie al instante, aunque Ott pudo notar por el ligero titubeo en su paso que estaba gravemente herido. John sonrió sombríamente. Había logrado romper la caja torácica del bruto, lo que significaba que la bestia gigante pronto tendría problemas para respirar. El Spartan podía sentir su hueso pélvico chirriar. Cortana hizo algo con los controles y la capa de gel instantáneamente se hinchó como si estuvieran en el espacio exterior. Presurizó y estabilizó las caderas de John. Todavía se sentía como si un elefante estuviera sentado sobre su pelvis, pero al menos podía moverse más fácilmente. El brute atacó de nuevo y atrapó a John de frente. John le dio con ambos codos en la espalda. El jefe de guerra rugió de dolor, pero sonó forzado. John evaluó con seriedad a su oponente y decidió que los pulmones del brute estaban colapsando. Aún así, el jefe de guerra tardaría mucho en desmayarse por falta de aire. John puso sus pies, ignorando el dolor mientras sus músculos y huesos gritaban en protesta, deteniendo la carga del bruto. Se quedaron, esforzándose, por un momento antes de que John sintiera que algo se desgarraba y caía, con el bruto encima de él. Instintivamente, John levantó los brazos justo cuando el bruto atacaba, intentando morder y golpear al mismo tiempo. Los dientes del jefe de guerra rasparon la armadura de su antebrazo mientras sus puños impactaban en los maltratados costados de John, aplastando la bioespuma que actualmente mantenía unido al Spartan. John tosió sangre. Salpicó su... Espera, John susurró Cortana en su cabeza. Le hiciste una promesa a Rebecca, ¿recuerdas? Tienes que cumplirla. Sonaba casi desesperada. John se preguntó por qué. Claro, lo habían golpeado, pero había sobrevivido a cosas peores. El jefe de guerra que estaba encima de él atrajo su atención de nuevo al presente. El brute levantó sus gruesos brazos, listo para asestar un golpe aplastante.
En un movimiento que John había aprendido al ver películas de Kung Fu antiguas y terribles, el Spartan se levantó lo suficiente para desequilibrar al Brute. Luego, juzgando con cuidado, se impulsó con los pies y salió disparado de debajo del jefe de guerra. John se puso de pie, sintiendo como si una manada de elefantes a la carga le pisoteara el pecho y la pelvis. Su tobillo también le gritó, pero fue un grito menor. «Bailemos tú y yo», le murmuró al bruto que ya estaba de nuevo en pie. John se agachó, giró y sintió que su guante se hundía en la carne. El bruto aulló y John se soltó y retrocedió. La pareja continuó intercambiando golpes aplastantes, dos gigantes atrapados en una furiosa pelea de matar o morir, rodeados de gigantes menores. Los humanos miraron, ambos con miedo y asombro total, mientras John sobrevivía y devolvía golpes que habrían separado a la mayoría de los hombres de sus cuerpos instantáneamente. Los Sangheili observaban, con la mandíbula apretada, y los brutes mantuvieron su extraño ritmo. El corazón de John latía al mismo ritmo, algo primario en él rugió para liberarse cuando sintió que su rótula se rompía bajo el puño del brute. Con un rugido de rabia y dolor, John volvió a tirar al bruto al suelo, con las rodillas a cada lado de su pecho y apretando mientras sus puños golpeaban la cabeza blindada del bruto. El cráneo del jefe de guerra se partió y gritó enojado, luchando con más fuerza. John se balanceó pero aguantó con gravedad mientras el jefe de guerra lo golpeaba con los puños. El Spartan ignoró el dolor mientras su hombro se rompía después de un golpe particularmente fuerte, concentrando todo su ser en sacarle la pulpa del cerebro al jefe de guerra. Justo cuando John sintió que su corazón comenzaba a latir erráticamente, lo que hizo que su UD entrara en un estado de advertencia teñido de rojo, el brute gorgoteó cuando la mano del Spartan se hundió a través de su cráneo y en el cerebro que estaba debajo. John se sintió temblar, aturdido de poder sentir algo, mientras los brazos del War Chieftain caían. Trató de respirar profundamente, dándose cuenta con calma de que sus pulmones habían colapsado. Se sentía como si todo se hubiera derrumbado, de hecho, su cuerpo se sentía plano. John lentamente sacó su mano de los sesos aplastados. Parecía que pesaba una tonelada. Su hombro se negó a responder cuando le ordenó a su brazo que se sujetara. Sus piernas se negaron a soltar el cuerpo del bruto todavía atrapado entre ellas. John sintió un rugido en su cabeza, en su corazón, en todo su cuerpo. Débilmente, podía escuchar a Cortana gritándole que permaneciera despierto. Pero John quería dormir. De hecho, pensó, casi podía sentir el cálido cuerpo de Rebecca acurrucado contra él, el fuego bailando frente a ellos y Chichi acostada a sus pies, jadeando felizmente. John sonrió levemente, mirando más allá de su HUD donde notó de repente que su monitor de frecuencia cardíaca había aparecido en la pantalla. Curiosamente, parecía estar funcionando mal. No hubo ningún problema. Cortana, haz que los técnicos revisen el monitor cardíaco, ordenó John. Dice que estoy muerto. Los espartanos no mueren. Todos lo sabían. John tosió más sangre y miró fijamente el patrón que hacía en su HUD. De repente recordó la muerte de Sam. El primer espartaní en morir en combate. Su mejor amigo había estado allí, viviendo y respirando, y luego simplemente se había ido. En ese momento, John estaba enojado, confundido. La doctora Halsey había dicho que iban a ser casi invencibles. Supersoldados. La culminación de cientos de generaciones de guerreros. Pero ni siquiera el hombre más fuerte podría luchar contra el vacío del espacio. Le había llevado mucho tiempo superar la pérdida de su compañero de equipo. Juan siempre ganaba. Su equipo siempre sobrevivió. A medida que la guerra continuó y John recibió noticias de más bajas del Spartan al jefe maestro le tomó períodos cada vez más cortos perdonarse a sí mismo, a la doctora Halsey y al programa por poner a sus amigos y camaradas en el camino de la destrucción. Peligro. Aunque sabía que querían estar allí y estaban entrenados para lo peor, no pudo evitar sentirse un poco traicionado. Sin embargo, a juzgar por la pérdida de sentimiento que lentamente se acercaba a él, comenzando en los centros de su dolor e irradiando hacia afuera, John, 117 pronto se uniría a sus hermanos y hermanas. Por un momento, esperó verlos a todos, que los que figuraban como desaparecidos lo estuvieran esperando. Casi podía imaginar la risa triste de Kay al verlo de nuevo, o el silencioso gesto de bienvenida de Linda. Ood observó horrorizado cómo John le decía a Cortana que su traje no funcionaba bien. La voz de Cortana se escuchó por los altavoces. Almirante, tiene la línea plana. Gritó desesperada por los altavoces. Necesita atención médica ahora. Eso rompió el hechizo que había retenido a los observadores.
Los Chieftains se lanzaron hacia adelante, claramente con la intención de eliminar al nuevo War Chieftain, quien, incluso si estaba médicamente muerto, obviamente todavía estaba funcionando de alguna manera, mientras estaba herido. Los 10 miembros del equipo Double Trouble entraron en acción al instante. Golpearon a los Chieftains para que se alejaran de su líder, quien todavía estaba arrodillado como si no se diera cuenta de nada del mundo entero. Lo cual, pensó Orr, con el corazón en la garganta, podría ser. Louise y su camarógrafo se quedaron mirando, la cámara ligeramente inclinada. Claramente habían grabado todo el asunto, pero ambos estaban demasiado pálidos para ser una amenaza por ahora. El almirante Ott tomó nota en el fondo de su mente, distraídamente, de apoderarse de sus grabaciones y eliminar esta pelea, y el posterior colapso de John, de ellas. Tell gritó órdenes con firmeza a los Sangheili que se encontraban entre los líderes. La élite con armadura dorada se metió en el frenesí de los Chieftains y Double Trouble. Con la ayuda de los veteranos, los brutes fueron asesinados rápidamente. Mientras tanto, los humanos corrieron de regreso a su campamento y el almirante comenzó a dar órdenes para que todos hicieran las maletas y para que un equipo médico viniera lo más rápido posible desde la espada de arriba. Tell y algunos de los élites con armadura roja sacaron rápidamente al Spartan del valle y luego Tell rápidamente le quitó el casco a John. John tenía los ojos cerrados y la cara salpicada de sangre. Tell se dirigió al casco y a Cortana. «¿Cortana, está vivo?» No respondió Cortana. Desde el punto de vista médico, no lo es. Pero ya había regresado antes. Quítale la placa del pecho. Ahora mismo le está aplastando el pecho. Casi todos los huesos del pecho están rotos. No puede respirar. Tell, con la ayuda de Cortana, retiró rápidamente dicha placa y la dejó a un lado. El pecho de John estaba cubierto de sangre, las puntas afiladas de sus costillas sobresalían de la carne. Tell colocó su mano sobre el pecho de su amigo, donde estaba el corazón de un humano. No encontró nada. Creo que su corazón está apagado, dijo Cortana. Estuvo errático por un momento y luego simplemente se detuvo. Entonces, tienes que hacer que vuelva a latir. Los humanos solo tenemos un corazón. ¿Cómo? Preguntó Tell con calma. Lo más suavemente que puedas, comprime sus costillas justo encima del corazón. Sí, ahí. El inquisidor cruzó las manos sobre el pecho del espartano y empujó. El resultado fue más sangre hasta que sus manos estaban hundidas hasta los nudillos, pero obedeció la voz de Cortana y continuó bombeando, deseando que el guerrero regresara. Maldita sea, John, trabaja conmigo. Cortana gritó a través de los parlantes. Otra vez, árbitro. Tell ajustó sus manos justo cuando un pelisir rugía sobre sus cabezas. El cuerpo de John se sacudió y luego el corazón de Tell sintió un leve latido bajo sus dedos. Esperó, conteniendo la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sintió el golpe otra vez. Está latiendo. Gritó triunfante. No se había dado cuenta de que se había formado una multitud. Hubo un suspiro colectivo de alivio de las tropas de Double Trouble que lo rodeaban, magulladas y, en un caso, ensangrentadas. Necesita aire. Tendrás que respirar por él. Trae a un humano aquí. La nave aterrizó y un equipo de personal médico con batas blancas corrió hacia el grupo de élites agrupados alrededor de una forma verde en el suelo. Uno de los humanos hizo lo que Cortana le ordenó y le dio aire al Spartan, aunque John no respondió. Los técnicos médicos tomaron el control, uno de ellos operando un pesado elevador que encadenaron alrededor del Spartan, teniendo cuidado de sostener todo su cuerpo. Rápidamente cargaron al humano casi muerto en el pelisip. Tell los acompañó, sosteniendo el casco y la placa del pecho. Cortana pasó información a través de los sistemas de la armadura de John a los técnicos médicos, quienes no esperaron a llegar a un ambiente estéril. Uno de ellos rápidamente abrió el pecho de John e insertó un tubo directamente en su pulmón. El piso pronto estuvo resbaladizo con sangre humana de color rojo oscuro. Está demasiado oscuro, murmuró uno de los médicos mientras observaba el suelo. No recibe suficiente oxígeno. Maldita sea, lo estamos perdiendo. Gritó una mujer. Que alguien le dé adrenalina, directo al corazón. Amon, pisa fuerte. Ya, señor. El piloto presionó los controles y el pelisip salió disparado hacia adelante. 5 minutos. No va a aguantar ni 5 segundos, murmuró el médico, intentando desesperadamente contener la hemorragia. No te atrevas a morirte, John. Gritó Cortana a través de los altavoces del casco. Milagrosamente, John tosió y abrió los ojos.
Miró a Tel, que sostenía el casco, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. ¿No lo sabes, Cortana? Su voz era espesa y burbujeante. Los espartanos no mueren. Los ojos de John se pusieron en blanco y su pecho dejó de moverse nuevamente. El médico gritó con frustración mientras su diafragma sufría un espasmo, haciendo que el cuerpo de John luchara por respirar. Consiguieron estabilizar su respiración mientras el barco atracaba. Lo apresuraron pasando a los miembros de la tripulación boquiabiertos, dejando un rastro de rayas rojas detrás, hacia la sala médica, que estaba muy cerca de los muelles, un diseño sanguíneo que probablemente salvó la vida del Spartan al final. Tel se quedó en la sala de espera con la placa en el pecho. La enfermera que lo atendía tomó a Cortana y el casco para ayudarlos. Todo el equipo de médicos se acercó y se reunió con los restos humanos con los que habían trabajado. En el planeta, el almirante Odd miró hacia la nave que colgaba sobre ellos. Quería que la mayoría estuviera allí, paseándose por la sala de espera y esperando las últimas novedades sobre el estado del Spartan. Pero tenía obligaciones y preocuparse por John no iba a ayudar a nadie, incluido el propio Spartan. «Carguen ese cuerpo», gritó, señalando al jefe de guerra. Se volvió hacia Shilin, que tenía un vendaje grueso alrededor de su brazo, donde un brute había intentado morderlo durante la furiosa y desesperada lucha por contener a los jefes después de la muerte de su rey. «Nuestra nave está a 2 minutos de distancia», dijo el élite antes de que el almirante Odd pudiera hablar. Se refería a la nave Sangeil esperando fuera del sistema, completamente encubierta y en modo sigiloso. Había sido el plan de respaldo en caso de que los Giralanae llegaran disparando. Ahora, serviría para transportar a los élites y a los brutes muertos de regreso al mundo natal del Covenant. Entregaremos los cuerpos de los Giralanae y reclamaremos el liderazgo en nombre del demonio. Tú y el resto de los humanos deberías regresar a la Tierra y salvar a tu Spartan. El almirante Oda asintió. Destruiremos su nave y luego nos marcharemos. Te lo agradecemos. Mantente en contacto. El comandante Shilin inclinó la cabeza y gorjeó hacia los élites que lo rodeaban. Estos rápidamente se dirigieron hacia los cuerpos de los brutes, tomando discretamente los lugares de los humanos mientras el almirante Odd gritaba a sus tropas que regresaran al campamento. Sin embargo, un grupo de 30 se mantuvo apartado. Un representante de cada uno de los equipos híbridos Alfa y Beta, se acercaron al almirante Odd y a Shilin. «Señores», dijo el élite vacilante, mirando a su contraparte humana. «Permiso para dividirnos en nuestros equipos. A Alfa le gustaría acompañar al jefe maestro de regreso a la Tierra. Beta protegerá a los Sangeil en su misión al mundo Covenant, con su permiso, señores». Shilin chasqueó sus mandíbulas. «No necesitamos guardias», dijo, un poco arrogantemente. «Ambos deberían ir con el almirante Odd, si él está de acuerdo». El almirante Odd asintió. «Estaríamos encantados de recibir ayuda. Tenemos una tripulación mínima y con lo que acaba de pasar, tengo la sensación de que nadie se va a animar a hacer nada». Ambos representantes sonrieron aliviados, saludaron y regresaron trotando a sus tropas. Inmediatamente, los dos equipos se dividieron. La mitad fue a empacar el campamento y la otra mitad fue a asegurar el campamento de Brute. «Eso te deja con solo una docena de élites», le dijo el almirante Oda Shilin en voz baja. «Veteranos probados y fieles. Las tropas de Double Trouble se distraerían de todos modos, con la muerte casi total de su ídolo». «Creo que todos lo somos», admitió Loro. Debió saber que estaba provocando al jefe de guerra al darle la espalda y el almirante negó con la cabeza. Shilin puso suavemente su mano sobre el hombro del humano, un gesto de consuelo y amistad. «Creo que sí», dijo el Sangeil en voz baja. Sorprendido, el almirante miró al comandante. Todos pudimos ver hacia dónde iban estas conversaciones. Los brutes obviamente estaban ganando tiempo para reconstruir su flota. Creo que pensó que podía matar al jefe de guerra y sobrevivir para ser él mismo el jefe de guerra, aunque los brutes lo habrían atacado inmediatamente por la posición o matar al jefe de guerra y morir en el acto. Ambos habrían estado protegiendo a la humanidad y a tus aliados, ¿y no es eso para lo que el demonio fue criado y entrenado? Lord frunció el ceño pensativamente. Si es así, voy a tener una conversación muy seria con él sobre el suicidio. Shilin sacudió la cabeza lentamente. Proteger a quienes ama y cuida no es un suicidio. Es el camino de un guerrero. Has sacrificado humanos antes. Yo he sido víctima de tus sacrificios tantas veces que no puedo contarlas. El almirante humano asintió levemente. Puedo entender tu punto de vista. Fueron interrumpidos por el trino de un élite.
Los brutes estaban amontonados y la nave furtiva, ahora acoplada a la nave del brute, estaba enviando naves de desembarco para Shilin y sus tropas. La fuerza de bordo de la nave furtiva, llamada en Sangeili para hacerla imposible para el lenguaje humano pero que llevaba el apodo de Stealthier, estaba barriendo el transporte del brute y eliminando a todas las criaturas a bordo. «Será mejor que suba a bordo», suspiró el almirante Orr, mirando a la flota de Pelisips lista para transportarlo de regreso al Blade. «Buena suerte, comandante». «Y a usted, almirante». Shilin se alejó con gracia, ordenando a sus tropas que se prepararan para quitar el polvo. El almirante Odd se volvió hacia el grupo de Pelisips, acompañado rápidamente por un par de guardias de doble trouble. Abordó el Pelisip más cercano justo cuando el resto del equipo beta híbrido regresaba de limpiar el campamento temporal del brute. «Allí no hay nada, señor», informó uno de ellos al almirante. El élite chasqueó sus mandíbulas respetuosamente mientras se dirigía al humano. Ni siquiera raciones de comida. No esperaban quedarse mucho tiempo. «Prepárate a ti y a tu equipo para Slipspace. Saltaremos de inmediato». «Sí, señor». El élite saludó bruscamente y se volvió hacia sus camaradas, haciendo correr la voz mientras los Pelisips comenzaban a despegar, dirigiéndose hacia el Blade en una procesión silenciosa. Durante el descenso, los soldados habían estado bromeando y haciendo apuestas sobre el tamaño del jefe de guerra. Ahora, sin embargo, todo estaba tan silencioso como un planeta de cristal. Tan pronto como el último Peliship aterrizó en el muelle de carga y las puertas se cerraron de golpe entre ellos y la implacable oscuridad del espacio, la atmósfera llenó el área y los pilotos bajaron las escotillas. Todos cargaron rápidamente, evitando conscientemente a las tripulaciones que todavía estaban limpiando la sangre del suelo. La mayor parte había desaparecido, pero el almirante Odd podía ver manchas aquí y allá que los asustados trabajadores de limpieza estaban limpiando. El almirante Odd se dirigió al puente a toda velocidad mientras los líderes civiles que habían venido para las conversaciones regresaban lentamente a sus camarotes. La mayoría estaban aturdidos, algunos abiertamente asustados. Las tropas de doble trouble se dispersaron para disfrutar de unas merecidas duchas, dormir y comer, aunque el almirante Odd dudaba que alguno de ellos pudiera disfrutar del sueño durante un tiempo. Cuando entró en el puente, el personal de la marina que dirigía las estaciones se puso firme. Sus ojos también estaban atormentados. Probablemente habían visto toda la escena desde las cámaras de largo alcance del Blade. Muy bien, gente. Esta es la situación. Spartan 117 desafió al jefe de guerra al final de nuestras primeras conversaciones. Ganó, y el jefe de guerra, así como todos los demás brutos en este sistema, está muerto. Sin embargo, no estamos seguros. Aún en cuanto a la salud del jefe maestro y si sobrevivirá, ¿se darán actualizaciones en consecuencia? Sí, almirante. La IA parecía distraída. Nuevo comienzo. Aquí, almirante. New Start apareció en su pedestal holográfico. Ustedes dos trabajen juntos. Necesitamos que John sobreviva. Pórtense bien. Sí, señor, respondieron ambos de inmediato. New Start continuó sin problemas. Yo controlaré la nave. Cortana dedicará el 100% de su poder de procesamiento a reparar el daño causado. Excelente. Comienza la preparación del Slipspace. Elige un vector al azar primero y escanea la nave a fondo cuando regresemos en busca de sondas. No podemos llevar a los brutes a la Tierra. Respondiendo a un salto aleatorio de coordenadas. Transición a la distancia mínima segura, respondió New Start. La nave cobró vida con un estruendo y se liberó de su órbita geoestacionaria, alejándose del pozo de gravedad de Treati. Actualice los registros para reflejar el nuevo nombre a este planeta, ordenó el almirante O después de mirar la bola de tierra dura que se alejaba por un momento. ¿Qué nuevo nombre? New Start preguntó con curiosidad. Sacrificio. Hubo una pausa en el puente. Sí, señor, dijo New Start en voz baja. Registros actualizados. Fuentes señaladas y referenciadas. Gracias, New Start. El almirante Odd se alborotó el pelo y se volvió hacia su segundo al mando. Tome el mando por ahora, ordenó. Hasta que se acercaran a la Tierra, no había mucho que el almirante pudiera hacer de todos modos. La mujer asintió y entró en el campo de visión dominante. Agradecido, Lord Odd salió apresuradamente del puente. Una vez en el pasillo, conscientemente desaceleró sus pasos hasta lograr una caminata tranquila y serpenteante que lo llevó directamente a la enfermería. Pasó junto a varios soldados que merodeaban afuera en el pasillo, al menos una docena.
Cada uno se puso firme cuando pasó, y algunos intercambiaron palabras, pero estaban tranquilos y tensos. Todo el barco contuvo la respiración. El almirante entró en la sala de espera, donde cada superficie disponible estaba cubierta de marines, soldados de la armada y élites. Todos se pusieron firmes, excepto Tel, que todavía sostenía la placa del pecho manchada de sangre del jefe. Almirante en cubierta, espetó uno de los humanos. Tranquilos, soldados, dijo Lorot con un gesto de la mano. ¿Hay algo que informar? No, señor, dijo con cansancio el hombre que había señalado su entrada, mirando la puerta del ala de emergencia como si pudiera pasar información a través de ella. Mientras todos estén en silencio y fuera del camino, tienen mi permiso para quedarse mientras sus deberes e higiene no se vean afectados, dijo el almirante Odd en voz lo suficientemente alta como para que los merodeadores del salón lo escucharan. Sin embargo, los médicos y enfermeras aquí pueden revocar esa orden en cualquier momento. Los hombres, mujeres y élites que lo rodeaban saludaron comprendiendo. Solo asegúrense de cuidarse ustedes también. Este es un momento difícil para todos nosotros, pero al jefe maestro no le gusta que lo mimen y no le gustaría que la disciplina en este barco se desmoronara simplemente porque está herido. Señor, sí señor. Algunos soldados ladraron entrecortadamente. Entendido, señor. Otros respondieron. El almirante Oda asintió y se fue, confiando en que Cortana lo actualizaría tan pronto como la condición del Spartan cambiara de casi muerto a un poco más vivo. Finalmente, después de casi 10 horas de inquietud y espera por parte de las tropas de Double Trouble, apareció una enfermera. Casi de inmediato fue abordada por los élites y los humanos, quienes observaron con inquietud las manchas de sangre en su uniforme. Todavía está en cirugía, les dijo apresuradamente. Era obvio que estaba tratando de mantener la calma. Era más joven que la mayoría de los humanos del grupo, lo suficientemente joven como para no haber servido en una batalla. Lo han estabilizado, tanto como han podido. Sin embargo, sigue desvaneciéndose, va lento. Pasarán algunos días antes de que terminen. La enfermera asintió y desapareció de nuevo. Uno de los humanos decidió entregar el mensaje personalmente y salió trotando de la habitación, transmitiendo la noticia a cualquiera que se cruzara. Los rostros se relajaron aliviados cuando se actualizó la condición del Spartan. ¿Permiso para entrar al puente? El soldado O'Connor se puso firme en el umbral. El almirante Odd se giró y le hizo un gesto para que entrara. Tranquilo, soldado. Lord Odd se volvió hacia las ventanas y esperó a que el soldado le explicara los motivos por los que estaba allí. Señor, la condición del jefe maestro ha sido actualizada. Está prácticamente estabilizado. Los médicos necesitan unos días más para reconstruirlo. El almirante Odd asintió. Gracias por avisarme, soldado. ¿Alguien se ha tomado un descanso? El soldado O'Connor negó con la cabeza y se pasó una mano por el pelo corto y rojo. No, señor. Solo aquellos que tienen obligaciones en el barco. Ordene a todos que se tomen un descanso, dijo el almirante O después de una pausa. Preocuparse por el jefe no hará que regrese antes. Necesito que todos estén a la altura cuando regresemos. ¿Problemas, señor? El hombre preguntó vacilante, sabiendo que no era su lugar pero también lo suficientemente cómodo con la reputación del almirante como para arriesgarse a hacer una pregunta. Los periodistas estarán encima de nosotros, dijo Loror, mirando al soldado de primera clase. Y esa manada de malditos buitres ya ha destruido una frágil sensación de paz para nuestro Spartan. Entendido, señor. No dejaremos que nadie se acerque a él. Pon un par de guardias fuera de su habitación, cuando los médicos te permitan entrar, ordenó Loro. Confío en que mi equipo no entrará a tomar algunas fotografías para venderlas al mejor postor, pero nunca se sabe. Enseguida, señor. El soldado O'Connor ladró, saludando. El almirante Odd le devolvió el saludo y lo despidió rápidamente. El soldado O'Connor rápidamente regresó a la sala de espera. Todos y cada uno de los miembros de los escuadrones Double Trouble se ofrecieron como voluntarios para realizar tareas de guardia. El soldado dejó que los líderes de escuadrón decidieran los turnos. Él también se inscribió y, aunque le dolió, el hombre inició la evacuación de la sala de espera. Después de considerarlo por un momento, decidió que lo mejor sería darse una ducha primero. Corrió rápidamente por los pasillos silenciosos hasta llegar a su litera, compartida con otros 5 soldados, con la esperanza de robar un par de segundos más de agua caliente para borrar de su mente la visión del trozo de carne que había sido el héroe de la humanidad. Al ser uno de los guardias asignados a un líder civil en este viaje, no había sido invitado a bajar a la superficie.
Ese era un honor reservado para los equipos de Double Trouble y el propio Spartan. Sin embargo, había estado en la plataforma de atraque cuando el jefe maestro había regresado, goteando sangre y resollando, encadenado a un elevador y atendido por una flota de médicos y el inquisidor. El soldado O'Connor se estremeció cuando el agua caliente le cayó sobre la piel, la espalda y las piernas y entró en el desagüe de abajo. Ver a un hombre que muchos creían invencible tan destrozado fue traumático. O'Connor se quedó mirando el desagüe. Había sido él quien sugirió que alguien empezara a limpiar la sangre. Era la primera sangre humana o sangueili que bautizaba la superficie de las cubiertas. Excepto por el idiota del cabo que se había estrellado de cara contra un peleship y se había roto la nariz, goteando sobre las cubiertas, pero eso no contaba. El soldado O'Connor escuchó el pitido de 2 minutos y suspiró, cerrando el agua antes de que automáticamente se enfriara. Salió del pequeño cubículo, se envolvió una toalla alrededor de la cintura después de revolverse el cabello y se dirigió a su litera. Ninguno de sus compañeros de cuarto estaba en la habitación, lo que la hacía parecer mucho más grande de lo que debería ser. Rápidamente se vistió con un conjunto de uniforme, se metió las etiquetas debajo de la camisa y se acostó para dormir unas horas. De vuelta en el puente de la espada, almirante, ¿es un buen momento? La voz de Cortana interrumpió las silenciosas reflexiones de Terrence. Se volvió hacia la consola donde ella apareció, brillando con un pálido tono azul violeta. Por supuesto, Cortana. Tienes toda mi atención. ¿Podemos hablar en privado, señor? La IA apartó su cabello holográfico del rostro de su avatar. Los humanos en el puente parpadearon. Era muy raro que Cortana dudara sobre algo. Lord Odd se aclaró la garganta, le indicó a su siguiente al mando que tomara el mando y se dirigió a sus aposentos caminando rápidamente. Una vez dentro del área bastante espaciosa, se sentó en su escritorio ordenado y presionó el holopad. Cortana cobró vida de inmediato, un poco más pequeña de lo habitual, pero lo suficientemente grande como para proyectar preocupación en la expresión y la postura de su avatar. ¿Qué es? Preguntó el humano. Es John, señor. Terrence se enderezó un poco, ya preparándose para las malas noticias cuando Cortana sacudió ligeramente la cabeza ante la obvia preocupación en su rostro. No ha empeorado, señor. Quiero decir que el daño que sufrió fue mucho mayor de lo que debería. Tengo varias preocupaciones, de verdad. Continúe, dijo lentamente el almirante Oab. El jefe de guerra era enorme para ser un brute, pero incluso así, claramente no era muy inteligente. Para llegar a la cima de una cadena de viejos jefes muy astutos, tendría que haber sido muy bueno en la lucha. Pero no vimos nada avanzado. Nada astuto o incluso por encima de la barbarie básica. Todo era crudo, como un niño lanzando su primer puñetazo. Era joven, y tal vez podría haber sido un jefe con solo fuerza física, pero incluso los brutes tienen algo de cerebro, por lo general. Nuestro amigo también era un fanático supremo, más de lo que he visto en mucho tiempo, desde que Tel expuso la verdad de los halos. El almirante Odd frunció el ceño. ¿Qué me estás diciendo, Cortana? Creo que el jefe de guerra era diferente. De alguna manera. Tal vez una casualidad genética, pero algo andaba mal en él. Ojalá tuviéramos una muestra de sus tejidos para probar, Cortana reflexionó, los símbolos del código azul corriendo por su cuerpo. ¿Alguno de los médicos tiene ideas? La IA negó con la cabeza. Todavía estamos reparando a John, la mayor parte de mi capacidad de procesamiento está dedicada al ala médica. Pero sigo mirando las cintas de la cámara de largo alcance Y. Algo simplemente no encaja. John se ha enfrentado a brutes antes, casi tan grandes, y nunca ha sido tan golpeado. ¿Podría ser el resultado de reflejos lentos? Ha estado fuera de la pelea durante casi un año. No. Sí, fue un poco lento al principio, pero su cuerpo no puede olvidar 30 años de guerra, almirante. Él también estaba en óptimas condiciones, incluso a su edad. Y. Cortana se detuvo y miró hacia afuera. Aire por un momento, luego se volvió hacia el almirante. Una de las enfermeras localizó un diente en la armadura de John. Voy a procesarlo, tal vez contenga la clave de misterio. Terrence asintió. Avísame en cuanto encuentres algo, ordenó. Sí, señor, respondió Cortana, ya preocupada. El almirante apagó el holopad y pulsó el intercomunicador. Louise, por favor preséntate en los aposentos del almirante, entonó por el sistema de megafonía del barco. El comentario de Cortana sobre las cámaras de largo alcance hizo que Terrence recordara que no había tomado las cintas del reportero del evento.
Esperaba, jugueteando con los pulgares mientras examinaba sus propios recuerdos, frescos y nítidos por el miedo que lo había atravesado como un hisopo verde, del evento. El brute era más grande que cualquiera que hubiera visto antes, al menos 3 metros de alto. Ahora que lo pensaba, el alienígena no tenía señales de haber luchado antes. Las luchas rituales que soportaba un brute para obtener el estatus de jefe de guerra dejaban marcas. Tártaro había quedado profundamente marcado, pero este nuevo jefe de guerra no había sufrido ningún rasguño, eso lo recordaba el almirante. Descartó el pensamiento para Cortana cuando sonó el timbre y llamó a la joven que estaba afuera a su sala de reuniones. «Toma asiento», dijo cortésmente. Se sentó rápidamente, doblando su pierna derecha sobre la izquierda de una manera muy apropiada. «Señor Capucha». La omisión de su rango por parte del periodista seguramente fue intencionada, pero el hombre no dejó que eso le molestara. «Señora», respondió el almirante con calma. «Según el protocolo de alto secreto de la ONI, debo confiscar todos los vídeos que ha tomado desde que aterrizamos en Treati». La reportera no gritó. Era evidente que lo estaba esperando. «Por supuesto», murmuró. Pero la ley de información pública, se ha pasado por alto en los tribunales muchas veces cuando la tecnología, las armas, los secretos clasificados u otra información son tan vitales para nuestra causa que su conocimiento generalizado podría dañar o destruir nuestros esfuerzos. Admítelo, no quieres que el mundo sepa que tu preciado Espartán es vulnerable. Louise claramente estaba cambiando de táctica, tratando de intimidar a Terrence para que se echara atrás, pero el hombre no quiso saber nada. Tienen 1 hora para traerme sus discos de memoria y someter todas las computadoras personales, centros de datos y otros bancos de memoria a una investigación exhaustiva por parte de Cortana. Eso es una invasión de mi privacidad. Balbuceó Louise. Tengo derecho a mantener privados mis archivos personales, y mis entrevistas incluyen información que el conflicto de intereses de la IA tal vez no quiera que se difunda. Puedes dejar que New Start lo haga, si quieres. Aunque Cortana nunca permitiría que se subvirtiera su rutina ética, New Start no tiene nociones preconcebidas sobre John, tú. Sigue siendo una invasión a mi privacidad. Tengo información financiera, cartas familiares, una inteligencia artificial de nivel militar no robaría tu código bancario, le recordó el almirante Orr, resoplando. Aceptaste estos términos cuando subiste a bordo de mi nave. Mi productor tendrá unas palabras contigo. Louise gruñó mientras se levantaba y salía pisando fuerte de la habitación. El almirante sacudió la cabeza mientras ella intentaba cerrar la puerta detrás de ella para lograr efecto. Era una puerta neumática y simplemente se cerró con un silbido un poco más rápido, resistiendo sus intentos de cerrarla. De nuevo en el ala médica. Una armadura espartana manchada de sangre estaba apilada en una habitación no utilizada. La siguiente habitación era una ráfaga de caos controlado que rodeaba a lo que parecía ser un hombre, aunque estaba tan ensangrentado y desfigurado que era difícil saberlo. Los tubos entraban y salían, bombeando fluidos vitales y sacando sangre para limpiarla y reinsertarla. Los médicos trabajaron con láseres, cortando más heridas en el Spartan. El dispositivo de clonación de órganos estaba funcionando creando clones de todos los órganos del pecho y el estómago humanos, desde los pulmones hasta el tracto reproductivo y todo lo demás. Otro dispositivo replicaba músculos y otros tejidos humanos. Cortana supervisó todo, haciendo un seguimiento de los médicos también para asegurarse de que nadie estuviera demasiado cansado con las prisas por curar al Spartan. Otra parte de la mente de Cortana. Cortana estaba usando los instrumentos de la bahía médica para reparar a su amiga, observando a los médicos en busca de signos de fatiga u otros problemas, revisando los bancos de datos personales y los chips de memoria del reportero con un respaldo en el propio cheque de New Start, y observando a la tripulación para asegurarse de que nadie esté ocultando enfermedades o problemas mentales debido a los acontecimientos recientes. Anomalía encontrada. Cortana permitió que la alerta penetrara el flujo de información que estaba procesando actualmente y envió parte de su mente a observar la anomalía. La información fluyó hacia sus procesadores. ¿Qué es esto?, se preguntó, mirando los gráficos. Su rutina emocional procesó un sentimiento de especulación y luego de miedo. No, esto no puede ser y debo haber cometido un error. Quizás la sangre de John contaminó la muestra. Ella configuró el proceso para detectar cualquier mancha extraña, pero aparte de la pintura y las astillas de la armadura que se habían incrustado en la capa exterior del diente, no había evidencia de que la sangre espartana se hubiera mezclado con el diente del bruto.
Cortana rápidamente abrió un enlace de comunicación con el almirante Ood, quien recién estaba despertando de una siesta bien merecida pero intermitente. ¿Sí, Cortana? Preguntó el almirante, sacudiéndose el sueño de los ojos. Señor, será mejor que vea esto. Estoy enviando los archivos a su computadora ahora mismo. Cuando su voz sintetizada lo dijo, los archivos ya estaban esperando en la pantalla de la computadora de su escritorio. El hombre se sentó con cierta torpeza en su silla y los miró. Bueno, parecen diagramas de ADN, pero nunca tomé biología avanzada, Cortana. ¿Qué estoy viendo aquí? Si mi teoría es correcta, un brute aumentado. El almirante Ood palideció ligeramente y guardó silencio. Se quedó mirando los gráficos llenos de números, enlaces de referencia y nombres de cosas que ni siquiera podía pronunciar. Se diferenciaba mucho de los genes humanos, tanto en forma como en composición, pero la idea general tal como le habían explicado era la misma. Era el modelo genético de un bruto. ¿Un bruto aumentado, dijiste? El holograma de Cortana apareció en el holopad. Ella asintió con gravedad. Me temo que sí, almirante. Nuestro conocimiento de la genética de los brutes es, en el mejor de los casos, inestable, pero la genética de este tiene un parecido sorprendente con lo que se les hizo a los Spartans, pero en forma genética. No tenemos la tecnología o conocimiento para hacer eso sin mencionar que literalmente tendría que hacerse como un embrión, básicamente, ¿podría ser una casualidad? Las probabilidades no están a su favor. Las probabilidades nunca están a nuestro favor, gruñó el hombre, recostándose en su silla. Envía esta información a la gente de la ONI en la Tierra. Está clasificada por encima del máximo secreto. Por supuesto, señor. Desarrollando cifrado personal. Solo 2 personas podrán ver esta información una vez que la envíe. Pueden distribuirla en consecuencia. Bien. ¿Alguna actualización sobre la condición de John? La IA negó con la cabeza. No, señor. ¿Cómo podría haber un brute mejorado? Se preguntó el almirante Ood mientras golpeaba el escritorio con los dedos, un hábito nervioso que creía haber abandonado hacía tiempo. Una vez que se dio cuenta, puso inmediatamente la mano rígidamente sobre su regazo. Es posible que los ingenieros se hayan aliado con los brutes y no se lo hayan dicho a nadie, pero ellos se dedican a máquinas y programas, no a la bioingeniería. Los únicos seres que hemos encontrado con este tipo de habilidad en mutaciones biogenéticas avanzadas son los Forerunners. Y si hay uno de estos brutes mejorados, seguramente hay más de ellos. ¿Pudo el brute haber sido enviado específicamente para eliminar a John? Cortana frunció el ceño. Si es así, señor, es un pensamiento preocupante. Que algo o alguien quiera que John se vaya tan desesperadamente que se arriesgue a desatar una criatura brutal como un brute con varias veces su fuerza normal. ¿Qué tipo de mejoras estamos considerando? ¿Podríamos replicarlas? No, señor, no pudimos. Esto no es solo manipulación genética, ¿lo ve? Uno de los gráficos se iluminó y varias secuencias parpadearon, llamando la atención del hombre. Parece que esconden una especie de armadura sobre los huesos del huésped, como los injertos óseos de John, pero de origen y composición biológicos. Simplemente no sabemos lo suficiente como para siquiera adivinar qué se esconde en estos códigos. Necesitaríamos unos cientos de horas de estudio y disecciones solo para catalogar completamente el ADN del bruto. Comprender todos estos cambios tomaría toda una vida de estudio. Sin embargo, por lo que vimos, sabemos que el brute era muy fuerte. Al menos el doble de fuerza normal, señor. También sabemos que tenía huesos aumentados. Puedo leer eso en este lío, y John debería haberse roto la espalda varias veces durante la pelea. Es posible que su inteligencia no se haya desarrollado tan completamente, lo que habría sucedido. Explique el estilo de lucha crudo y el vocabulario inferior al promedio. Los brutos suelen ser mucho más coloridos al principio. Le eché la culpa al traductor, pero, tendría sentido si algo pudiera hacer esto, no querrían estas biomáquinas. Pensar por sí mismos. Es una idea aterradora, Cortana admitió el almirante Ood. ¿Crees que podría haber algo más? Es un proceso puramente biológico, incluso si aceleraran el tiempo de crecimiento del bruto, actuó un poco inmaduro, creo que tomaría alrededor de 6 años conseguir otro jefe de guerra como ese. Pero supongo que, quien quiera que sea. Hizo esto podría ser capaz de producir adultos en cuestión de semanas. El almirante Ood frunció el ceño. El jefe de guerra mencionó algo sobre matar a muchos demonios, pero nos habríamos dado cuenta de un brute tan grande, ¿no? Los símbolos de la IA se detuvieron y luego aceleraron.
Sí, lo habríamos hecho, a menos que el bruto fuera modificado genéticamente cuando era adulto. ¿Puedes hacer eso? Por nuestro conocimiento de la ciencia y no. El almirante Ott se pasó una mano por la cara. Los ingenieros no han decidido a qué lado apoyar, según tengo entendido. Tal vez Tel haya recibido noticias de su grupo. Por favor, pídele que se una a nosotros. Está en camino, señor, informó Cortana después de un momento. Esperaron en silencio, el hombre mirando fijamente los gráficos como si fueran a divulgar su secreto si los intimidaba el tiempo suficiente. Cuando llegaron los Sangheili, Ood le ofreció un asiento, se moldeó para adaptarse al árbitro, y Cortana resumió sus hallazgos hasta el momento. Si lo que dices es correcto, Cortana, cuando estemos en grave peligro murmuró Tel pensativo, si bien los Giralanai suelen ser oponentes difíciles de enfrentar, uno mejorado sería un poderoso luchador. Y, como dices, el jefe de guerra no era tan maduro e inteligente como los anteriores. Se necesita una gran habilidad y astucia para derrotar a todos los jefes en un combate de prueba. ¿Has recibido alguna noticia de tu delegación para los ingenieros? Tel negó con la cabeza. Sus líderes todavía están deliberando. Mi gente no siempre ha sido amable con ellos, es cierto, durante la época del Covenant, y desean protección y acceso ilimitado a la tecnología humana y Sangheili. Ya tienen un conocimiento íntimo de nuestra tecnología. Habiéndolo construido, pero su delegación en su planeta se resiste a permitirles lo mismo. Los ingenieros son imitadores. Si se unen a los brutes, cualquier conocimiento que hayan obtenido de nuestras mejoras en su tecnología podría convertirse en suyo, señaló el almirante Oop. Tel asintió. Esto es cierto. Sin embargo, mientras se les proporcione conocimiento y cosas que arreglar, estarán contentos. Y si les brindamos protección, paz y barcos averiados, serán felices. ¿Sabes de algo que pueda hacer este tipo de cosas? Preguntó Ood, señalando los gráficos del holograma. El inquisidor sacudió la cabeza con gracia, imitando inconscientemente el gesto humano. Solo los Forerunners, creo, y si se han aliado con los Giralanai, no sobreviviremos a una guerra entre nuestros pueblos. Sin mencionar que a tus soldados no les gustaría pelear con sus dioses, ¿eh? Añadió Ood con amargura. Está bien, gracias, Tel. El Sangheili se puso de pie, se detuvo y miró hacia atrás. Sé que está delante de mí, pero Sangelios está más cerca de nuestra ubicación que su tierra. Tenemos tecnología médica más avanzada allí. El almirante enarcó una ceja. Pensé que se suponía que la ubicación de Sangelios debía mantenerse en secreto para los humanos. Según todos los tecnicismos, el demonio es un guerrero Sangheili. Se sometió a la ceremonia de nombramiento completa mientras se dirigía desde el Dawn. El almirante parpadeó ante esto. Yo no había dicho nada al respecto. Y a falta de una nave propia, sería apropiado que autorizara al Blade como una nave aliada Sangheili y te llevara a un lugar seguro, al menos para el Spartan. Lord Ood miró a Cortana. Es verdad, señor. Sangelios está a solo 3 días de viaje. La Tierra está a otros 7 más. Tendrías que abandonar el Slipspace justo fuera del sistema. Transferiríamos al demonio a una de nuestras naves médicas y lo llevaríamos a Sangelios, y tú serías libre de regresar a casa. Se vería muy mal si no volviéramos con John, murmuró el almirante Oop. Cortana, ¿cuál es tu opinión? Honestamente, las próximas horas son las más vitales. Si sobrevive las próximas 24 horas aproximadamente, 3 o 7 días no harán ninguna diferencia. Estará en coma y ni siquiera notará el paso del tiempo. Y si él no lo hace, ellos todavía no lo harán, concluyó en voz baja. Si se filtra la noticia de que está en Sangelios, la gente se preguntará por qué. Y si tardamos en regresar, los rumores volarán. Ood apretó los dientes. Entonces gracias, Tel, pero tendremos que rechazarlo. El árbitro inclinó la cabeza con gracia. Lo entiendo perfectamente, murmuró. Buen día a ambos. Chasqueó las mandíbulas suavemente y se fue, agachándose ligeramente para pasar por la puerta. No tenía idea de que estuviéramos tan cerca, murmuró Ood. Cortana tomó esto como una señal para dejar al almirante con sus pensamientos. Su holograma se desvaneció y concentró esa parte de su mente en otra tarea. Bahía América. El primer turno de médico se turnó para comer, dormir y prepararse para otra ronda. Habían logrado estabilizar al hombre gigante, alimentándolo con oxígeno, analgésicos, nutrientes y medicamentos contra las infecciones. Con cuidado, un par de médicos habían cortado un trozo del cráneo del Spartan para permitir que su cerebro magullado se hinchara sin causar daño.
El segundo turno trabajó en los órganos del Spartan, el clonador de órganos escupió un tracto digestivo completamente nuevo. Reemplazaron el estómago y los intestinos lacerados, y finalmente reemplazaron rápidamente el corazón del hombre, que había sido perforado en algún momento entre el comienzo de la pelea y el ingreso a la sala de cirugía. Cortana controlaba los instrumentos de precisión, cortando, cauterizando y cosiendo con total concentración. El tercer turno comenzó a injertar cuidadosamente músculo nuevo en los restos destrozados de los viejos, reinsertando tendones, ligamentos y nervios. Reconstruyeron el hombro del Spartan con cuidado, usando bastante hueso falso para reemplazar las piezas demasiado pequeñas para volver a atornillarlas. El cuarto turno, todos los médicos del primer turno y algunos extras, relevaron a la tripulación exhausta y comenzaron a trabajar en la cabeza del Spartan. Repararon su rostro milagrosamente intacto, simplemente reemplazando un par de dientes y cosiendo un agujero en su lengua donde se había mordido. Además, recompusieron la piel del Spartan, injertando nuevos trozos donde era necesario, pero evitando el pecho del humano por ahora. Luego volvieron al pecho, reemplazaron los pulmones y luego reconstruyeron cuidadosamente la caja torácica a su alrededor. Reforzaron la estructura con un enrejado que la sostendría, ya que sus costillas no estaban listas para sostenerse por sí solas. Era un experimento, pero sabían que era lo único que salvaría la vida del espartano si sobrevivía a las próximas semanas de infierno. Finalmente, después de casi 5 días seguidos de cirugías y momentos de infarto en los que al Spartan le faltaba el aliento, todos los médicos se reunieron en la sala de espera para darle la noticia al árbitro y al almirante. No sabemos si sobrevivirá, dijo el médico jefe a los hombres en voz baja. Hemos reparado todo lo que pudimos. Ahora lo único que podemos hacer es esperar. Depende de él y de su cuerpo. Estaban en camino de regreso a la Tierra, apenas 3 días después. El grupo de representantes de los Sangheili que fueron al mundo natal de los Brutes con los cuerpos del jefe de guerra y los jefes y reclamaron el liderazgo en nombre de John habían informado que su misión había tenido un éxito moderado. Habían terminado iniciando una guerra civil, enfrentando a los Brutes entre sí a la luz de la falta de un jefe de guerra Jiralanar. Distraería a la sangrienta civilización durante las preciosas semanas que tomaría reunir las flotas de naves humanas y Sangheili. John fue trasladado a la UCI a bordo del Blade 2 días después del final de sus cirugías, preparado para un transporte rápido a un hospital en la Tierra. Permaneció en coma inducido médicamente y sus heridas eran demasiado graves como para poder respirar por sí solo. El almirante Odd dirigió el barco con cuidado, temiendo por la vida de su amigo. El árbitro ayudó al almirante en un vínculo de amistad verdaderamente nuevo, evitando que las tripulaciones creyeran que el Spartan estaba muerto. Cortana hizo actualizaciones cada hora al almirante, las cuales permanecieron iguales durante el último día de viaje de Sli espacial. Sierra, 117 todavía está en peligro. El corazón late regularmente. Incapaz de respirar sin equipo médico. Actualmente en coma inducido médicamente. Se recomienda descansar más. Cuando llegaron al sistema Sol, el almirante inmediatamente dio órdenes para que John fuera transportado al mejor hospital del mundo, que resultó estar en Denver. El Blade se acopló a la estación espacial giratoria gigante. Todos se reunieron en la cubierta mientras los técnicos médicos, ayudados con una camilla pesada que se impulsaba sola, trasladaban el Spartan desde la bahía médica a un vehículo de transporte que esperaba, especialmente construido para no empujar a los ocupantes. Cada hombre, mujer y Sangheili en la cubierta saludaron solemnemente cuando el Spartan fue sacado del barco, una ceremonia muy diferente a la que tuvo cuando subió a bordo por primera vez. Las máquinas respiraban por él y los tubos entraban y salían de su cuerpo en varios lugares, pero el personal se recuperó al ver que su héroe estaba al menos medio vivo. Transportaron al Spartan en secreto, el almirante Odd se negó a comentar a la prensa sobre lo sucedido, antes de anunciar oficialmente su regreso. Una nave furtiva y el uso juicioso del tiempo permitieron al equipo médico hacer rodar el Spartan directamente desde la nave a un ascensor y luego bajarlo a la unidad de UCI. El hospital aceptó estrictos términos de confidencialidad, a cambio de una considerable suma de Lunsk, y limpió un conjunto de habitaciones para el Spartan. Aunque estaba en coma, John tenía un escuadrón completo de médicos y enfermeras atendiéndolo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una vez que el Spartan estuvo en su lugar, el almirante Odd convocó a una asamblea de todas las tropas y tripulación a bordo del Blade. Todos ustedes saben lo que pasó y las consecuencias. En este momento, se espera que el jefe maestro se recupere por completo.
Sin embargo, lo último que necesita es estrés. Así que todos tenemos que hacer nuestra parte para ayudarlo a sanar. Y eso es para mantener la boca cerrada. El informe oficial se transmitirá esta noche en todas las estaciones de noticias. Si estabas en tierra, las conversaciones transcurrieron como se esperaba, sin avances. Si estabas en el barco, no pasó nada importante. ¿Comprendido? El almirante Odd miró a la asamblea. Casi 300 hombres, mujeres y guerreros Sangheili, todos hombres. A diferencia de sus años anteriores de combate, el jefe se había esforzado durante el viaje de una semana para interactuar con los otros soldados, lo que ahora solo sería una ventaja para él. Señor, sí, señor. Rugió la asamblea, poniéndose firmes y saludando. Puede retirarse. El almirante Odd bajó de su podio y salió rápidamente. Tenía una conferencia de prensa en 5 minutos. Tel lo estaba esperando cuando bajó del transporte que lo llevó a la gran estación flotante donde se llevaría a cabo, debido al inesperado y rápido regreso del Blade. Lord Odd fue presentado por uno de los encargados de relaciones públicas de la ONDI. Subió al podio en medio de un mar silencioso de periodistas. Cuadrando los hombros y recitando mentalmente su salmo favorito, elaboró cuidadosamente la mentira que Badam y algunos de los otros líderes lo habían ayudado a crear. Llegamos primero al tratado y establecimos un campamento mientras duraran las conversaciones, comenzó rápidamente. Una vez que llegaron los Jiralanae, enviaron media docena de delegados al planeta para tratar con nosotros. Nuestra primera reunión fue la última. Se negaron a considerar cualquier tipo de paz mutuamente beneficiosa o incluso una declaración de neutralidad entre nuestros pueblos. Su guerra Chieftain, su rango más alto de líder, insistió mucho en que su religión exige que todos los seres menores sean sacrificados en el camino. Ofrecieron recuperar a los Sangheili con la condición de que, una vez que su camino estuviera abierto, se quedarían atrás. Los equipos híbridos, Alpha y Beta, demostraron tener una excelente reputación. Bajo la guía y el liderazgo del jefe maestro Sierra, 117, demostraron ser capaces de manejar cualquier disturbio en la mesa. Sin embargo, sus servicios fueron innecesarios, ya que las conversaciones resultaron infructuosas y los Jiralanae se marcharon al final de la primera sesión. Habló extensamente sobre las supuestas consideraciones que él y los otros líderes habían planteado sobre la propiedad de los planetas, los acuerdos comerciales y otros temas de tratados. Luego permitió que Tel hablara por su pueblo. Afirmó que, a pesar de las malas relaciones entre los humanos y los Jiralanae, los Sangheili seguirían aliados con los humanos, al igual que los Ungoi. Cuando terminó, dio un paso atrás y permitió que los periodistas formularan sus preguntas. Una de ellas se levantó rápidamente y su voz profunda cubrió perfectamente la de sus competidores. Señores, ¿dónde está el Spartan? No hay informes que lo muestren saliendo del barco o entrando a su casa, pero a todas las tripulaciones y tropas se les ha dado permiso para bajar a tierra. El almirante Odd había anticipado esto y dio un paso adelante. Sierra, 117 se encuentra actualmente en una misión ultrasecreta. Debido a la naturaleza sensible de dicha misión, no se responderán más preguntas sobre él, su paradero o sus acciones actuales. ¿Qué planetas posee la humanidad? Preguntó otro. ¿Los brutes aceptaron alguna reparación por los millones de personas masacradas? Tel respondió a este. Todos los planetas que pertenecieron a la humanidad antes de la guerra, y cualquiera capturado desde entonces, han sido reconocidos por los Sangheili como propiedad humana. Sin embargo, los Jiralanae no reconocerán su propiedad ni la nuestra. ¿Están los brutes construyendo una flota? Preguntó en voz alta otro reportero, lo que provocó una serie de murmullos. Los Uragok, los ingenieros, no están actualmente aliados con los Jiralanae, así que si lo están, el progreso será lento y brutal, respondió el almirante Odd en voz alta. Actualmente estamos negociando la inclusión de los Uragok como nuestros aliados, con la esperanza de que puedan proporcionar información sobre posibles mejoras para nuestra armada. Se hicieron algunas preguntas más, principalmente sobre posibles acuerdos comerciales entre los Sangheili y los humanos o la formación de un organismo de recursos Sangheili humanos, que supervisaría dichos acuerdos. El almirante pudo sentir los efectos de los viajes al espacio profundo alcanzándolo a medida que avanzaba la conferencia y, finalmente, dio por terminada, dirigiendo todas las preguntas adicionales hacia el sorprendido oficial de Relaciones Públicas. Por la ligera relajación en los hombros de Tel cuando la pareja abandonó el salón, Terence supo que el movimiento había sido prudente. Una vez que terminó la conferencia de prensa, Lord Odd tomó un viaje privado en Pelican hacia las montañas.
Aterrizó en el pasto detrás de la casa de Rebecca. Ella salió del granero grande cuando escuchó al Pelican, un perro negro grande que saltaba detrás de ella, claramente esperando que John apareciera. Pero cuando el almirante Ott se acercó a ella, Rebecca se detuvo en seco y lo miró fijamente. Ott se quitó la gorra y Rebecca tuvo que sujetarse con firmeza para no huir. Él se apresuró a asegurarle que John estaba vivo, aunque todavía no estaba seguro de si lograría superar la curación que aún debía realizarse. Ella exigió que la llevaran con él. Llamó a su hermano, le dejó instrucciones para que se ocupara de sus asuntos y se unió al almirante en su Pelican en pocos minutos. En un planeta muy, muy lejano todo va según lo previsto, susurró un ser, haciendo chasquear sus garras sobre el suelo de baldosas. Estaba de pie sobre dos piernas, delgadas y esbeltas. Sus brazos tenían dedos largos y triple articulación. La tenue luz de la cueva que lo rodeaba apenas alcanzaba para ver la pared a través del pecho de la criatura. Su transparencia era resultado tanto del tiempo como de los sistemas holográficos en descomposición, a pesar de los esfuerzos por reducirlos. Tu primera pequeña mascota fue un desastre, respondió otro, con ojos amarillos de reptil mirando a la criatura más pequeña. El primer orador frunció el ceño y frunció el ceño. Es una jugada que vale la pena el riesgo, dijo después de un momento. Extendió la mano y tocó con cuidado un diagrama en la pantalla holográfica frente al trío. Sabemos que las capacidades de este demonio están muy sobreestimadas. Pero no está muerto, murmuró otro, mientras detallaba las especificaciones de la denominada armadura Mjolnir. Su tecnología está mejorando con cada torreta que les permitimos imitar y mejorar las tecnologías Covenant. Atera, suspiró el primer orador. Estará muerto pronto. Si no es por las heridas, regresará con los humanos y entonces podremos hacer con él lo que queramos. Los humanos no pueden continuar mejorando su tecnología por mucho tiempo, todavía tienen que descubrir cómo crear materiales duros. Luz, y esa es la más básica de nuestras capacidades. La criatura llamada Atera dio un paso más hacia la luz, sacudiendo la cabeza con orgullo. Claramente, mi plan habría sido mejor que el tuyo, Lanut. Se sentó delicadamente, con su holograma posado sobre él como si realmente hubiera una silla en la habitación. Lanut se burló, golpeando la mesa con sus garras. Él la superó significativamente, pero ella parecía no recordar la paliza que le había propinado la última vez que habló en su contra. Nuestros creadores me dejaron a cargo, le recordó salvajemente. Era exasperante, nacida de la mente del rival del creador de Lanut. Pero él no tenía opción. Ella era una táctica brillante, sin duda, y uno de los únicos seres capaces que quedaban en la colonia. Dejaron a tu creador a cargo, Lanut, le recordó cuidadosamente la criatura de ojos amarillos. Es porque eres un clon de su planta procesadora que ahora estás a cargo. Basta, Rien. Si quieres ser el líder, desafíame. Gruñó Lanut, golpeando la mesa con el puño. Oh, nunca podría, respondió Rien en voz baja. Aunque podía superar a Lanut, era mucho más joven y prefería leer y estudiar bajo la tutela de los clones mayores que luchar o planificar eventos como una guerra cataclísmica. Pero Lanut sabía que necesitaba un general de mente fuerte y había elegido al mejor amigo y aliado más leal de su creador. Atera resopló ante el impetuoso y seleccionó otro diagrama, este de la estructura orgánica del Spartan, mientras contemplaba las noticias que habían recibido. El Cargian de Lanut ni siquiera había abandonado el tanque de crecimiento cuando quedó claro que el experimento había sido un fracaso. Increíblemente grueso, tanto en mente como en músculos, la criatura no había sido de mucha utilidad como se pretendía. Sin embargo, en lugar de destruirlo y comenzar de nuevo, Lanut había decidido enviarlo con la delegación al planeta Nosos, llamado Tratado por los Humanos, insertándolo en el camino para reemplazar al jefe de guerra que ya estaba a bordo. Se había hecho con relativa discreción, para su sorpresa, pero una vez que el Cargian llegó al planeta, las cosas comenzaron a ponerse feas rápidamente. En primer lugar, había un nuevo jugador en el campo de batalla. El demonio tan temido por los ridículos Doutali y tan respetado por los orgullosos Jouranat. Cuando las noticias de su alianza con los humanos llegaron a oídos del Consejo, las acusaciones habían llovido. Aunque Atera detestaba a los pequeños enanos chupadores de metano, los Doutali servían admirablemente como carne de cañón, y se reprodujeron con impresionante entusiasmo para satisfacer esa necesidad en el antiguo Covenant. Los Jouranat, más susceptibles, sufrieron una pérdida peor. Los generales y líderes del antiguo Covenant, su conocimiento tanto de las tácticas de guerra como de la tecnología de sus creadores era amplio.
Los humanos habían demostrado una capacidad increíble para imitar esa tecnología, incluso mejorándola. Le irritaba verlos destruir tan fácilmente sus planes cuidadosamente trazados. El único Jourana que había liderado la revuelta, con rango de inquisidor y con el nombre de Tel Badam, irritó especialmente al consejo. Su conocimiento del verdadero propósito de los anillos era extenso y en su mayoría preciso, y había servido para cortar los lazos entre los Jouranat y sus superiores. Lanut ya había establecido que quería destruir al Inquisidor él mismo, aunque era poco probable que tuviera la oportunidad, dado que los humanos y los Jouranat tendrían que derrotar a todos los Kargian entre ellos primero. Incluso entonces, sus creadores habían dejado órdenes estrictas cuando ascendieron. No debían entrometerse directamente. Solo podían alterar el curso del tiempo indirectamente. Fue un proceso condenablemente lento que puso a prueba incluso la paciencia de Rien. Se preguntó cómo habría sido la vida en los días de los antepasados de su creador. Habían gobernado planetas, sistemas, brazos galácticos enteros. Sin embargo, desde que sus antepasados abandonaron su puesto en el manto, la especie de su creador había ido muriendo lentamente. El aburrimiento y la apatía conducían a un sueño profundo. Por eso ella, Lanut y Rien estaban básicamente a cargo ahora. Los mayores estaban sumidos en sus recuerdos de tiempos mejores, muertos por haber entrado voluntariamente en el calor de una estrella, o por procesadores demasiado viejos y dañados para ser clonados. Esa tarea era vital para la supervivencia de todas las criaturas sensibles del universo. Proteger su herencia, activar los anillos y eliminar a los viles humanos del universo. Esos humanos habían traído la más terrible de las plagas y luego, en lugar de morir sensatamente por su error, la habían llevado al centro de la civilización, acabando con incontables milenios de progreso. Sin embargo, los predecesores de Atera habían desdibujado gravemente las líneas al intentar crear una religión que simultáneamente adorara a sus dueños y mencionara los anillos. En las traducciones realizadas entonces por Mapau, hambriento de poder, el propósito original del pacto realmente se perdió. Depende de Atera, Lanut y Rien de volver a los Kargianos al verdadero camino, ahora que los Mapau estaban fuera de escena, en su mayoría asesinados por los humanos o Jouranat. Era una tarea desalentadora, especialmente porque los Kargianos eran únicamente criaturas de guerra y batalla, y difíciles de controlar desde la distancia a través de títeres de la misma inclinación. Era un enigma que intrigaba y frustraba a la vez a Atera. De vuelta a la Tierra, Rebeca se retorció el pelo entre dos dedos, tensa. El almirante volaba el Pelican en silencio. La mujer civil estaba atada a un asiento cerca de la escotilla, lista para saltar cuando aterrizaran. Oda aterrizó suavemente en el campo Pelican justo al oeste del hospital y la condujo a la habitación de John. Pasaron junto a los guardias apostados al principio del pasillo y justo delante de la puerta, un élite y un humano en cada puesto, allí para mantener al personal no autorizado, especialmente a aquellos que estarían dispuestos a tomar algunas fotografías del Spartan por dinero, lejos de este corredor. Rebeca jadeó suavemente al ver las máquinas conectadas al Spartan. Ella corrió hacia él y le tomó la mano con suavidad, consciente de que los médicos le habían dicho que tuviera mucho cuidado al tocarlo. John, dijo en voz baja. Está en coma inducido médicamente, señora, dijo amablemente una enfermera. Si todo va bien, le quitaremos los medicamentos en una semana. Rebeca asintió aturdida y se hundió en una silla. El almirante Ott se despidió de mala gana. De alguna manera, la noticia se supo y los periodistas acudieron en masa al hospital. Rebeca quedó en paz durante el día que pasó al lado del espartano, antes de tener que regresar a su casa. Ella arregló sus asuntos y luego regresó al hospital con una foto enmarcada de John y Rebeca riéndose durante una pelea de bolas de nieve, a la que Luke había asistido con una cámara. Rebeca lo puso en la mesa al lado de la cama de John. Las enfermeras le trajeron comida a Rebeca y la pusieron al día cada vez que había nueva información proveniente de las máquinas que zumbaban, pitaban y zumbaban alrededor del hombre en coma. Cuando terminó la semana, casi ceremoniosamente, un médico desconectó una máquina de John, sacando el tubo de su brazo con cuidado. Le explicó a Rebeca que probablemente los efectos de la medicación tardarían 1 o 2 días en desaparecer, y luego John se despertaría lentamente. Le advirtió que podría tener daño cerebral y que era muy posible que no la recordara. Rebeca estaba dispuesta a correr el riesgo y se quedó a su lado. Luke volvió a visitarla e insistió en que se diera una ducha. Ella finalmente cedió después de que él señaló que el sentido del olfato de John era mucho más sofisticado que el de ellos, y que tal vez no quisiera tener la cara llena de olor a mujer sudorosa cuando despertara.
Un día después de que terminó el coma inducido médicamente, Rebecca estaba mirando a John cuando de repente este gimió suavemente. Rebecca se inclinó hacia adelante al instante. John, llamó suavemente, presionando el botón de enfermera. John, ¿puedes oírme? Los ojos de John se abrieron un poco y sus labios se movieron levemente, su garganta se contrajo mientras tragaba. John, tómatelo con calma. Estás en el hospital. Los ojos de John se abrieron un poco más, entrecerrándose por la luz. Una enfermera apareció en la puerta y, al ver los ojos de su paciente abiertos, se acercó rápidamente a la cama. Jefe maestro, ¿puedes oírme? Preguntó suavemente, agitando su mano frente al rostro de John. Los ojos de John siguieron su mano lentamente. Él asintió levemente. La enfermera exhaló un suspiro de alivio. Excelente. No intentes hablar todavía. Te lastimaste terriblemente en un duelo con un brute. Te han reconstituido, pero tu cuerpo necesita tiempo para sanar. Han pasado casi 3 semanas desde ese incidente. Estabas en un coma inducido médicamente durante unas 2 semanas. Puede que estés confundido y desorientado. Aquí estás entre amigos, no te preocupes. John cerró los ojos obedientemente. Ni siquiera había mirado a Rebecca. La enfermera la abrazó con ternura y murmuró, está bien, cariño. Está confundido. Necesita unas horas para dormir y recuperarse de los medicamentos en estado natural. Estará bien como el agua en unos días. Bueno, mentalmente. ¿Y si todo lo que recuerda es la guerra? Rebecca preguntó, perdida. Entonces tendrás que enseñarle de nuevo, dijo la enfermera con firmeza. Ella había sido una de las enfermeras asignadas permanentemente al caso de John y había pasado horas con Rebecca, hablando y compartiendo historias de sus vidas, especialmente la de Rebecca, después de que John ingresara. Rebecca suspiró, tomando la mano de John nuevamente y apretándola ligeramente. La enfermera la dejó para darle la noticia del primer despertar del paciente al médico de guardia. Intervino para comprobar los signos vitales de John y le dijo a Rebecca que ya se estaba fortaleciendo y que probablemente podría respirar por sí solo en unos días. John se despertó de nuevo mientras Rebecca dormía. Miró a su alrededor. Algo no iba bien con sus ojos. Todo se veía oscuro. Se los frotó con cuidado y la escena a su alrededor se iluminó un poco. Miró hacia abajo, sorprendido de encontrar una masa de cabello castaño enmarcando el rostro de una mujer dormida que yacía junto a su muslo. John frunció el ceño ligeramente. El rostro de esa mujer le traía recuerdos, como un sueño olvidado. John gimió suavemente mientras movía la cabeza. La mujer se despertó instantáneamente, sentándose de repente. Se apartó el pelo de la cara y jadeó cuando vio que él la miraba. Ella sonrió y tomó su mano entre las suyas. John, ¿estás despierto? John frunció levemente el ceño. Sí, señora, dijo cortésmente, preguntándose cómo esta mujer sabía su nombre. A menos que la doctora Halsey se hubiera sometido a un trasplante de cara, esta mujer le era completamente desconocida. Extrañó el dolor en sus ojos cuando suavemente quitó su mano de la de ella. Notó el pálido anillo de carne en su dedo. Tiró de su memoria. Quizás la había conocido antes, pensó John para sí mismo. Sabía que el anillo era especial, pero no sabía por qué. Descartó el enigma rápidamente. ¿Dónde estoy? Preguntó, revisando mentalmente su cuerpo. Sintió como si lo hubieran reorganizado. Todo palpitaba con un dolor sordo que igualaba el dolor detrás de sus ojos. Podía ver las muchas máquinas conectadas a él, incluida una que claramente respiraba por él. El Spartan intentó inhalar con cuidado. Todo su pecho inmediatamente protestó y se calmó, permitiendo que la máquina le alimentara con aire. Denver. En la tierra, dijo la mujer en voz baja, con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien? Preguntó con cuidado. No estaba acostumbrado a que las mujeres lloraran en su presencia. Había visto a soldados llorar de dolor, pero esta mujer no parecía estar plagada de quemaduras de plasma o pinchazos. John, ¿no te acuerdas de mí? Preguntó en voz baja. Soy Rebecca. John pensó mucho, pero le dolía la cabeza. Sacudió la cabeza con cuidado, haciendo una mueca de dolor de cabeza cuando el dolor punzante lo atacó de nuevo. No, señora. ¿Tiene usted un rango? Rebecca negó con la cabeza y una lágrima se deslizó por su mejilla. John tenía la molesta sensación de que estaba haciéndola llorar, lo cual era ridículo. No le estaba haciendo nada a esta extraña mujer. No, dijo en voz baja, suspirando. John, ¿qué es lo último que recuerdas? John frunció el ceño y juntó las cejas. El avance hasta el amanecer. De repente miró a su alrededor.
Cortana me puso en sueño criogénico. ¿Dónde está? Cortana está bien. Rebeca se mordió el labio. John, tendrás que mantener la calma, ¿de acuerdo? El hombretón asintió. Estaba entrenado para mantener la calma. Te falta casi un año de memoria. Es el 30 de junio de 2555. Parpadeó, pero lo aceptó. En el instante en que lo escuchó, algo en su mente encajó. El inquisidor, Tel, te salvó del amanecer y te trajo de vuelta a la tierra. Te retiraste de la UNSC, ya que la guerra terminó. Renunciaste a tu vida espartana para vivir anónimamente. Pero te expulsaron durante una ceremonia para los otros Spartans. Alguien te reconoció y difundió la noticia. Eres mi vecino. Vivimos en Jurai, en las montañas rocosas. Tienes una hermosa casa. Tengo 3 caballos. Miss Valentine, Loverboy y Red Rose. Miss V y Loverboy tenían una potra, su nombre es Miss Boy. Me ayudaste a traer a la potra. También tengo un perro, llamado Chichi. Es una terranova grande. John la miró parpadeando. No, recuerdo nada de eso. Nunca abandonaría la UNSC. Era su familia. Allí estaban los últimos lazos con sus Spartans. La UNSC era la única forma en que podía encontrar a sus hermanos desaparecidos. Rebeca asintió, con la voz entrecortada por las lágrimas mientras respondía. Volviste a la UNSC para un viaje corto. Se suponía que ibas a ser el jefe de seguridad para una reunión de tratado entre los brutes y nosotros y los élites. Pero el jefe de guerra te atacó. Lo mataste, pero él casi te mata en el proceso. Ahora eres el líder de los brutes, creo. John asintió levemente. A juzgar por los daños, supongo que estuve bajo tierra durante mucho tiempo. Te resucitaron muchas veces, confirmó Rebeca. Estábamos preocupados de que tuvieras amnesia. Aparentemente, sí. John no parecía preocupado y Rebeca se mordió el labio. Trabajaré en reparar mi memoria, señorita. Debería regresar a su hogar. Estoy segura de que sus animales requieren su atención. Sobreviviré. Rebeca agarró la mano de John. Él la miró y luego a su mano, frunciendo el ceño con perplejidad. Dijiste que volverías, dijo la mujer con dureza, secándose las lágrimas de las mejillas. Me lo prometiste. 3 semanas y estarías en casa. Y podríamos volver a beber chocolate caliente y retozar en la nieve. Siempre cumplo mis promesas, murmuró, mirándola profundamente a los ojos. Eran del azul profundo de un cielo justo antes del anochecer, rodeados de piel bronceada que denotaba trabajo duro y fuerza en la mujer pequeña debajo de ella. Pocas personas podían mantener una competencia de miradas con un espartano. Sus pupilas agrandadas generalmente las desconcertaban. Rebeca, por su parte, miró a su amiga a los ojos. Sus ojos color avellana estaban tranquilos, probablemente por la morfina y su entrenamiento espartano. Se movieron ligeramente, mirándola claramente desde una nueva perspectiva. De repente, hubo un cambio instantáneo. John sacudió la cabeza ligeramente y abrazó suavemente a Rebeca. La abrazó cerca de él, murmurando suavemente. Lo siento mucho, respiró. Rebeca presionó suavemente su cabeza contra su pecho, consciente de las extensas reparaciones debajo de la bata de hospital. John no pareció darse cuenta. No puedo creer que lo haya olvidado. Él la soltó y ella retrocedió, sentándose y moviendo la cabeza para apartar el cabello de la cara. Rebeca sonrió levemente. Pero tú lo recuerdas, dijo, mirándolo fijamente. Eso es todo lo que importa ahora. No volverás a olvidarlo. John sonrió, una sonrisa verdaderamente radiante que le recordó a Rebeca tiempos mejores. No me moveré por un tiempo, creo. Miró su cuerpo con el ceño fruncido. Realmente no puedo sentir nada. Estás tomando suficiente morfina como para noquear a un pequeño ejército, le dijo Rebeca con una pequeña risita. Debe ser por eso que me siento un poco loco, murmuró John. Debe ser así, convino Rebeca. Deberías volver a dormir. Necesitas curarte. Estaré aquí cuando despiertes. Los labios de John se dibujaron en una pequeña sonrisa. Sí, señora, murmuró en broma, cerrando los ojos. Rebeca sonrió, cogió su libro de la mesa auxiliar y volvió a leerlo, aunque su mente no estaba pensando en los personajes ni en los problemas de este cuento ficticio. Tenía muchos más problemas reales, y éxitos, de los que preocuparse. En un lugar no revelado. ¿Y mi sueldo?, preguntó tímidamente la enfermera, agarrando su bolso. Te pagaremos si consideramos que el contenido vale la pena, le dijo la otra mujer con severidad, extendiendo una mano impaciente. Entregue el disco. La enfermera buscó con cuidado en su bolso y le dio a la mujer más alta el pequeño disco de datos.
Está todo ahí. Informes y todo. Excelente, ronroneó la reportera, sus ojos verdes brillaron mientras lo insertaba en su dispositivo portátil y hojeaba las fotografías y los informes, sus ojos se iluminaban de alegría. Ni una palabra para nadie, ¿está claro? Harías que te despidieran y a mí me echarían más rápido de lo que puedes decir, violación de confidencialidad, ¿entendido? Sí, sí. ¿Pero qué pasa con mi dinero? Aquí. La mujer le entregó un cheque. 3 millones de créditos, según lo prometido. La enfermera suspiró agradecida. Tomó el cheque y se dirigió a toda prisa hacia su coche. Esto les daría a sus hijos una buena vida. Tal vez incluso podría permitirse enviarlos a una universidad de la Ivy League, la mejor de las mejores. La guerra que había acabado con su padre no se cobraría la vida de sus hijos si ella podía proporcionarles una educación lo suficientemente buena. Finalmente, también podría pagar sus propios títulos de medicina. Detrás de ella, la periodista guardó de forma segura las fotografías y los informes, guardó la computadora y caminó rápidamente hacia la calle y entró en su camioneta de noticias. ¿Lo obtuviste? Preguntó su camarógrafo con entusiasmo, cerrando las puertas de la camioneta detrás de ella. Sí, respondió Eleana, sacando el chip de datos de su braille y entregándoselo al hombre de aspecto gruñón. Sin embargo, sonrió una vez que insertó el chip en la computadora de a bordo de la camioneta y comenzó a navegar por las imágenes. Vamos a ganar dinero con esto, dijo alegremente. Dile a Marty que prepare una sala de situación y que presente estas diapositivas. Quiero aparecer en las noticias de la mañana, ordenó Eleana, golpeando la división entre el equipo y el asiento del conductor. Obedientemente, el conductor arrancó el auto y salió del estacionamiento. Sí, señora, respondió Nick a su pedido anterior. Estaremos listos a las 7 a.m. En la parte trasera de la camioneta, Eleana se ató firmemente a uno de los asientos y hojeó las fotografías. De vuelta en el hospital, Rebecca bostezó en silencio y encendió el proyector holográfico. Era claramente antiguo y no tan claro como el suyo, pero era adecuado y escuchó a medias mientras la mujer en la pantalla hablaba sobre el tiempo en Denver. Y ahora, un informe especial. Acabamos de enterarnos de que Spartan John, también conocido como John 117 o el jefe maestro, regresó con el Blade y se encuentra en estado crítico en el Hospital of Saint Limerky de Denver, bajo el cuidado de un escuadrón de médicos. Rebecca se sentó inmediatamente, frunciendo el ceño. Esa información, le habían dicho, era confidencial. El almirante Odd le había garantizado personalmente el silencio de cada miembro de la tripulación del Blade. El Spartan estuvo involucrado en una batalla mortal con el Rey Brute, el War Chieftain, durante las recientes conversaciones de paz. El vídeo de esta batalla no está disponible. Fue confiscado por el almirante Terrence Odd de Luns mientras regresaba a la Tierra. Sin embargo, estas imágenes mostrarán cómo ha sufrido el héroe de la humanidad, defendiéndonos de la brutalidad de los brutes. En la pantalla apareció una imagen en 2D de la habitación del hospital en la que estaba sentada Rebecca. La calidad era buena, pero era evidente que la cámara que había tomado la fotografía, que la había reproducido en 2 dimensiones, era vieja. Rebecca frunció el ceño. Alguien había tomado una decisión liberal al editar la imagen y había ajustado su expresión para que pareciera que estaba a punto de llorar. Las siguientes imágenes fueron modificadas de la misma manera, aunque algunas mostraban a Rebecca inclinada sobre el Spartan con una expresión muy amorosa en su rostro. Rebecca puso los ojos en blanco. Los rumores de romance se habían calmado después de que ella había colocado los carteles de propiedad privada, pero parecía que alguien todavía estaba completamente convencido de que estaba interesada en el hombre alto en la camilla del hospital a su lado. No te hacen justicia. Rebecca miró a John, apenas despierto, con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar, espero que no llores por mí, respondió el espartano en voz baja. Las enfermeras tendrían que cambiarme los vendajes. La mujer se rió y luego se puso seria otra vez. ¿No estás enojada? John parpadeó en silencio. Debería ser así. Debe ser la morfina. Se movió con cuidado hasta quedar más erguido. Me pregunto quién soltó la sopa o dejó salir al gato de la bolsa. Deberías volver a dormir. Estoy demasiado cansado para dormir. He estado durmiendo durante días. La mujer sonrió levemente. Entonces deberíamos ver algo más. ¿Por qué no eliges? John sacudió la cabeza con mucho cuidado, un pequeño movimiento que no se habría notado si no fuera porque Rebecca lo estaba buscando. No estoy en condiciones de recoger nada. Excepto comida. Tengo hambre. La mujer se rió levemente.
El apetito de John había aparecido y desaparecido cuando estaba despierto, debido a la medicina, pero la forma en que miró el botón de llamar a la enfermera mostró claramente que este era uno de sus períodos voraces. Sin embargo, odiaba forzarlo. Quería levantarse y caminar, pero los médicos lo habían amenazado con drogarlo si lo intentaba. Las reparaciones en todo su esqueleto y músculos necesitaban más tiempo para sanar. Rebecca apretó el botón y, en cuestión de segundos, entró una alegre enfermera. Sin embargo, al ver la noticia, se puso pálida. Oh, querido. Oh, cariño, lo siento mucho. Ella se rió entre dientes y acarició suavemente la cabeza de John como si fuera un niño. El Spartan parecía Rebecca, su expresión estoica estaba ligeramente atravesada por la absoluta humillación de ser consolado por una enfermera un poco fuera de lugar. Toma, querida, déjame apagar eso por ti. No dejaremos que nadie te moleste, no temas. John sacudió levemente la cabeza. Tengo hambre, le explicó a la enfermera mientras ella comprobaba sus signos vitales. Oh, eso es bueno. Tu cuerpo necesita comida para sanar. Un niño grande como tú necesita mucha comida. ¿Qué quieres, querido? Claramente, John estaba pensando en pastel. Rebecca reconoció su cara de pastel, como ella había llegado a llamarla. Sin embargo, en lugar de eso, pidió sopa caliente, más saludable al menos y que no tendría que masticar. Después de haber sido alimentado por sonda durante los días posteriores a su despertar, John estaba ansioso por demostrar que podía hacer algunas cosas por sí mismo. Ya voy, querida. ¿Y quieres algo, cariño? Le preguntó la enfermera a Rebecca, sonriendo. Si no es mucha molestia, tomaré lo mismo, respondió Rebecca en voz baja. Oh, no hay problema. También tengo que cuidar tu salud, querida, le guiñó un ojo, lo que hizo que Rebecca se sonrojara un poco, y luego salió de la habitación de un salto. Si ella tuviera más energía, gritaría, murmuró Rebecca. El buen humor es importante en un lugar como este, dijo John en voz baja, un raro momento de claridad atravesando la neblina de las drogas. Se estaba volviendo cada vez más común a medida que el Spartan luchaba contra la medicación, habiendo pasado la mayor parte de su vida con la idea de que la curación pasaba a un segundo plano después del deber. Fueron necesarios Rebecca, el almirante y Tel para convencer a John de que obedecer a los médicos era lo mejor que podía hacer por el UNSC. La flota se estaba reuniendo incluso mientras el Spartan sanaba. Los Spartanif estaban siendo retirados de varios lugares alrededor del universo conocido, las naves estaban siendo reacondicionadas con armas Sangheili y tecnología de defensa. El Knight of War y el Herald of Deliverance, gemelos del Blade, estaban siendo terminados y tripulados con naves Sangheili humanas. Shilin había regresado de su misión al mundo natal de los Brute y estaba en Sangelios, preparando sus barcos y recogiendo a los Grunts. No hace falta decir que el Spartan 117 partiría con los barcos. El almirante Odd estimó que la flota estaría apta para el combate en un mes. Así que John se dedicó a recuperarse con fuerza, poniendo a prueba su movilidad un poco más cada día, aunque nunca cuando había un médico o una enfermera en la habitación. Rebecca permaneció a su lado todo el tiempo, prestándole apoyo mental y distrayendo la mente del espartano de las necesidades de la guerra. Sin embargo, el hombre no estaba acostumbrado a la atención y había tratado de convencerla de que regresara a casa varias veces, por el bien de Chichi, al menos. Había viajado de regreso varias veces en las 2 semanas que él había estado despierto. En cada visita, Luke había tenido todo bajo control en su granja, Chichi la había babeado y ella había regresado lo más rápido posible, convencida de que John empeoraría. Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que me dejen caminar, reflexionó John mientras esperaban la comida. Rebecca frunció el ceño. Quizás otra semana. Pero no se puede forzar. Lo sé. El espartano sonrió levemente, con indulgencia. No soy. Levantó con cuidado el brazo, el mismo que se había destrozado en el hombro, y lo flexionó, con los músculos reinjertados abultados. Pero si no me levanto y me muevo, podría perder tono muscular. La mujer resopló. Lo cual puedes reconstruir fácilmente. Además, con tu cuerpo, nadie podría notarlo de todos modos. John sonrió levemente y luego miró hacia la puerta cuando la enfermera entró dando saltos, balanceando fácilmente una bandeja con 2 tazones de sopa y algunas galletas para Rebecca. Ya estamos, queridos. Comed, comed. Y tenéis una visita, John. La espartana se sentó un poco más erguida, ignorando las protestas murmuradas de la enfermera, mientras el almirante Odd entraba justo detrás de ella. Normalmente enviaba un mensaje con antelación, sobre todo para asegurarse de que John estuviera despierto.
Lamento interrumpirte a esta manera, John comenzó. El Spartan sacudió la cabeza en silencio. No había ningún problema. Estaba, más bien, un poco confundido. El almirante había estado extremadamente ocupado últimamente y lo visitaba rara vez. Tengo algunas noticias que sé que querrás escuchar de inmediato. Pero come primero. No seré responsable de que te mueras de hambre. Sonrió y el Spartan enarcó una ceja en una pregunta silenciosa, pero Oda acercó un asiento y les indicó a los dos que terminaran su sopa. John lo hizo rápidamente, curioso. El almirante Odd no era de los que se inquietaban, pero ahora se puso a juguetear con los pulgares, cogió la foto enmarcada de John y Rebecca jugando bruscamente, aunque con mucho cuidado por parte de John, y tarareó en voz baja. Rebecca estaba llegando a la mitad de su plato de sopa cuando John colocó con cuidado su plato vacío en la bandeja de la mesilla de noche y se centró en el almirante con una mirada ligeramente de disculpa a la mujer, que acababa de hacerle un gesto a Odd para que comenzara. Pero primero tienes que prometerme que te quedarás aquí, dijo Odd con severidad. No puedes levantarte ni caminar todavía. Es una orden del médico. Sí, señor. Había una leve molestia en el tono de John, pero fue superada por la curiosidad. El almirante sonrió levemente y luego le entregó a John una pequeña computadora de mano. Estos son ultra secretos, pero espero que usted sepa cómo guardar un secreto. Y sé que lo sabe, señora. Él asintió levemente hacia Rebecca, que estaba a medio camino de su boca con una cucharada de sopa y asintió, sonrojándose ligeramente. El bruto que te atacó, continuó, volviéndose hacia John, fue aumentado. Como tú. Rebecca y John guardaron silencio. El primero se quedó boquiabierto, el segundo frunció el ceño. Eso realmente explica muchas cosas, murmuró. No debería recibir esta paliza de un brute. Acabamos de confirmarlo. Pero no podemos decir mucho más, excepto que lo que sea que lo haya hecho es mucho más avanzado tecnológicamente que nosotros. Replicaron el proceso biológicamente. ¿Cómo lo mato? Odd negó con la cabeza. Creo que ese era un prototipo. Hemos examinado el habla y los patrones de lucha de la criatura. Luchó de forma bárbara. No aprovechó ninguna de las aberturas que dejaste y no hizo mucho más que golpearte. John hizo una mueca de dolor. No es que eso no haya causado suficiente daño, dijo Odd con tristeza. La mayoría de los brutes saben lo suficiente como para hacer eso y llegar a la cima de su jerarquía, el almirante negó con la cabeza. Lo que significa que necesitamos Spartans si vamos a derrotarlos. He llamado a los 4, pero no tienen tu experiencia ni tus aumentos. Tendrás que liderarlos y ponerlos a la altura. Hemos reclutado a otro grupo. Vamos a aumentar los aumentos en ellos. Lo que daría por 50 de ustedes, jefe. El Spartan asintió levemente, compartiendo el sentimiento. 50 Spartan más que su fuerza original, podrían infiltrarse en el mundo natal, causar estragos y luego detonar una bomba nuclear estilo Fenris. ¿Sabemos cuántos de estos brutes aumentados hay? El hombre negó con la cabeza. Shilin dijo que no vieron a nadie tan grande como el antiguo jefe de guerra en su viaje al mundo natal. Pero dejaron el lugar sumido en el caos. Esperamos que sea suficiente para distraer a quien esté haciendo esto el tiempo suficiente para que podamos acabar con ellos. Los Forerunners tienen que estar detrás de esto, dijo John, frunciendo el ceño. Son las únicas cosas en la galaxia que conocemos con ese tipo de tecnología. Basta con mirar a los halos. Aunque, ¿por qué? Guilty Spark llamó a la humanidad los reclamadores. Y según Tell, ellos valoran la paz por encima de la guerra. Sus textos religiosos pueden estar equivocados, señaló. Nunca había sido un gran creyente en ninguna fe que dependiera de deidades y traducciones. No sabemos si el jefe de guerra fue enviado para probar sus habilidades o para matarte. John levantó la vista sorprendido y arqueó una ceja. Tendría sentido poner a prueba sus capacidades contra usted, aunque ciertamente no como diplomático. Quienquiera que lo haya colocado en la cima de la jerarquía claramente no está interesado en un líder inteligente y no busca hacer las paces. Con nosotros tampoco. En cuanto a matarte y tu reputación de destrucción entre los leales al Covenant es impresionante. Como lo es el de Tell, señaló John. ¿Podrían los brutes estar intentando asesinarlo? No es su estilo, respondió Odd con seriedad. Pero con un jugador nuevo y uno que claramente los respalda y todo es posible. John asintió en silencio. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó. La semana que viene. Los médicos dijeron que para entonces podrías estar caminando. Aprovecharás las semanas que dure nuestro viaje para descansar, recuperarte y volver a estar en pie. Con suerte, volverás a liderar un equipo de tus hermanos y hermanas.
John asintió con cuidado. Los 4 no eran sus hermanos y hermanas, eran más bien primos lejanos. Con mucho gusto habría dado su vida si tan solo pudiera liderar nuevamente al equipo azul. Una última salida, por así decirlo. Mi armadura está reparada y mejorado. Creo que estará satisfecho. Enviaré un transporte cuando estemos listos, y esta vez no habrá reporteros. Bien, gruñó Rebecca. John asintió con la cabeza. Sigue curándote, John. Tengo un mal presentimiento sobre esta guerra, dijo Lord, poniéndose de pie. Sí, señor, respondió el jefe con un cuidadoso saludo. El hombre asintió a modo de despedida, le sonrió levemente a Rebecca y se fue rápidamente. Cuando la puerta se cerró con un clic, John se reclinó sobre sus almohadas y miró fijamente el techo sobre él.